Bueno, la última novedad tiene que ver con el comunicado del Fondo Monetario Internacional que el gobierno ya replica en las redes. Es este. El fondo llega a un acuerdo de nivel de personal técnico con Argentina sobre un servicio ampliado del fondo de 48 meses. Es interesante leerlo. Acompáñennos en la lectura porque hay 2 o 3 elementos que ahora analizamos con Hernán que son económicos pero que son fundamentalmente políticos. El personal técnico del fondo y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo, nivel técnico, sobre un programa económico integral que podría ser respaldado por un acuerdo de 48 meses, etcétera, etcétera. Y miren la última línea de ese párrafo. Sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del Fondo Monetario, se especula que hay una reunión el próximo viernes y se va a tratar. Y el número, 20.000 millones de dólares, también incluido en ese primer párrafo. Cosas que van faltando aquí, que ahora las vamos a hablar. ¿Cuáles son los tramos? ¿Cuál es el primer desembolso? Ahora lo analizamos bien. Pero miren el segundo párrafo. El acuerdo se basa en el impresionante progreso inicial de las autoridades en la estabilización económica, sustentado en un sólido ancla fiscal que está generando una rápida desinflación y una recuperación de la actividad y los indicadores sociales. Bueno, acá hay preguntas para hacerse. ¿Dónde están los indicadores sociales que efectivamente están al alza? ¿Y de qué recuperación de la actividad estamos hablando? Porque una cosa es mes contra mes, pero otra cosa es ver de dónde venimos. Sigue. El programa respalda la siguiente fase de la agenda de estabilización y reformas de la Argentina. El objetivo es consolidar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la sostenibilidad externa y generar un crecimiento sólido y más sostenible, a la vez que se gestiona en el contexto, atención con esto, en el contexto mundial más complejo. Bueno, esto el gobierno, por supuesto, lo celebra. Para el gobierno es una señal en un momento en que la percepción es que todo estaba muy barranca arriba para el gobierno, muy barranca abajo para la gente. Sobre todo teniendo en cuenta esto que vamos a ver a continuación, la jornada de hoy, los números de las reservas y de los dólares paralelos de la jornada de hoy. Miren, el oficial, bueno, eso por supuesto es la intervención del gobierno. El dólar MEP arriba medio punto, 1.376. El CCL 1.368. Miren el ilegal, el blue, 1.360, también arriba. El riesgo país casi en 1.000 puntos, 978. Llegó a los 1.000 puntos, bajó un poco después. Y finalmente las reservas que rompen la línea de los 25.000 millones de dólares y ya están en 24.657. Es decir, para el gobierno, este comunicado del fondo es una suerte, insisto, de salvavidas. Un mensaje para tratar de calmar las aguas de este tiempo. Pero recordemos algo. Ir al Fondo Monetario Internacional significa que algo no estaba funcionando bien en un gobierno que va diciendo que todo brilla y que el plan marcha de acuerdo al plan. Estaba el acuerdo con el fondo, estaba este desembolso tan a las apuradas, pileteando, tirándose a la pileta para tratar de encontrar a Donald Trump en una cena donde no había nada arreglado, en un viaje relámpago. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué lectura hay que hacer de todo esto? Bueno, veremos. Veremos. Será muy importante los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario, pero insistimos, puede comprarle tiempo. Volvemos a lo que Carlos Heller nos dice jueves a jueves. Un problema económico de fondo, estructural de la economía de un país, no se soluciona con un puente financiero. Enseguida lo analizamos con Hernán Lecher, todos estos detalles. Pero claro, le viene bien al gobierno también, porque el gobierno viene de sufrir otra derrota política realmente profunda. Tiene que ver con la sesión que hoy en Diputados confirmó la creación, entre otras cosas, de una comisión investigadora por el caso Libra. Veremos qué suerte tiene la comisión. Enseguida charlamos con Germán Martínez. Está acá en los estudios de Bravo TV para contarnos un poco los entretelones de la sesión de hoy, para contarnos qué significa políticamente y eventualmente los detalles de esa comisión investigadora. Pero vean lo que se celebró en un momento determinado, es alcanzar el quórum. Si tiene audio me gustaría que... 30 diputados, queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado en números reglamentarios.
Invito al diputado ahí hay nacional... un dato político muy importante, más allá de después de cómo salió la votación por la comisión investigadora, que también se aprobó, que es haber conseguido el quórum de una sesión pedida por primera vez por la gran mayoría de los bloques opositores, no los aliados, por supuesto no la Libertad Avanza, no el PRO, aunque alguna excepción hubo, pero se consiguió algo que antes venía en jerga futbolística pegando en el palo y saliendo afuera. Ahora pegó en el palo y adentro. Y viene de la sesión en el Senado del rechazo de los pliegos de García Mansilla y Ariel Lijo. ¿Qué significa esto? Que el gobierno no está blindado, que el gobierno ya, no sé si para siempre, no sé si definitivamente, pero el gobierno cada vez que tenga que ir a un pedido de sesión por cosas que realmente lo afectan y lo preocupan, no tiene garantizada la defensa de todos los bloques. Esto es muy importante en términos políticos respecto de lo que viene, porque el gobierno se desangeló por varias situaciones, porque el gobierno está en un momento económico muy delicado, veremos cómo juega la carta del Fondo Monetario Internacional y hasta dónde le da y si le cree o no le cree. Los mercados, la gente y los empresarios, pero claramente estamos en otro momento de la relación de la política, del Congreso específicamente, con el gobierno de Javier Milei. Y veremos qué dice la calle. Mañana acompañando otra vez a jubilados y jubiladas y el paro nacional. Enseguida analizamos con Hernán Lecher todo lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y este comunicado del acuerdo. Arrancamos QR con las voces del día. Cuando le sirve la relación con China es un aliado estratégico, cuando deja de servirle es el enemigo, ¿no? Esta doble vara que tiene Estados Unidos lo sintetizan en el América para los americanos, yo creo que es el mundo para los norteamericanos, ¿no? Esse convite para visitar o Mercado Livre aqui. A economia começa a funcionar y todo mundo ganha. Puedes recibir esos tipos de libra y ya googleándolos te das cuenta, ¿no? O sea, el viaje a Estados Unidos, anunciando una foto. Cuando arregló Macri con el fondo, Sí. te dije al Fondo Monetario sacar patentes de fundido. Rescato la decisión de Néstor Kirchner, con el cual nunca tuve nada que ver. Yo le pago al Fondo Monetario, no lo quiero ver más por acá. Las diferencias las tiene que dirimir una elección y la gente tiene que elegir. Todo tiene retorno. Si se acepta que Axel no es un empleado y que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Acá en el Congreso vamos a tratar de avanzar con el tema de la moratoria previsional para los jubilados y bueno, y después vendrá la jornada de paro. Creo que todo vaticino va a ser un paro contundente. El único país del mundo donde hay paros generales es este. Es una práctica que se tiene que terminar de una vez por todas. Si hay un presidente timbiando, no le falta el respeto al pueblo argentino. ¿Cuál es el resultado de la investigación de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad Especial de Investigaciones que crearon para investigar lo que pasó con esta criptomoneda Libra? El pueblo argentino no conoce ningún resultado. Tal vez el vocero quiera venir a dar explicaciones de cuál es su vínculo con Novelli, con Hayden Davis y con todos los estructuradores de esta estafa. Estas crisis generan la posibilidad de repensar sistemas que sean más equitativos, en lugar de tener billonarios que tienen fortunas que equivalen a los salarios de un país grande, puedan generar que estos frutos del crecimiento sean apropiados también por otra gente. Mi hijo se cree libertario, ahora ya no se cree libertario. ¿Por qué? Porque le está faltando las cosas. Bueno, el elemento que decíamos también, ¿no? Mucho análisis macroeconómico, mucho análisis financiero, las narrativas del gobierno, las narrativas de la oposición. Hay algo que tiene que ver con la experiencia de la gente en este momento y cómo va fluctuando la expectativa sobre lo que puede llegar a ocurrir de aquí en el futuro inmediato. Es decir, si el próximo mes va a estar la cosa peor o va a estar un poco peor. Buenas noches, Martín Granowski. Hola, Hernán Lecher. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hernán, a ver, analicemos un poco o ayúdanos a entender qué significa la confirmación del fondo de que hay un acuerdo con la Argentina. Bueno, varias cuestiones. Esto salió hace un ratito. De todo lo que leíste, yo me quedé, creo, con la cosa que habitualmente cuando uno lo leía casi lo pasaba de largo. A ver. Para mí fue lo importante. Fortalecer, dice hacia el final del comunicado, sí. Dice, bueno, el gobierno hizo todo bien, genial, estamos recontentos, lo social, bla, bla, bla. Pero bueno, ahora viene la etapa que sigue, que básicamente consiste, entre otras cosas, en fortalecer la sostenibilidad externa. Ahí está, es el último del párrafo, claro. La última línea del anteúltimo párrafo. Dice, cuyo objetivo es consolidar la estabilidad macroeconómica, Eso. fortalecer la sostenibilidad
externa y generar un crecimiento ¿De qué sólido está y sostenible. hablando? Estabilidad macroeconómica y fortalecer la sostenibilidad externa del sector. Si tenés dólares o no tenés dólares. Está hablando de que lo que viene a resolver, y el acuerdo, si querés, vendría a resolver o a atender el problema específico de la cuestión cambiaria, que es lo que venimos discutiendo. No tenemos, lo único que sabemos, que dice el comunicado, son algo que ya sabíamos, 20.000 millones de dólares. Lo demás no sabemos, ni cómo se va a desembolsar, ni cuáles son las exigencias del fondo respecto de, sobre todo, la salida del cepo. Las condicionalidades. Exacto. Dos cuestiones. Respecto de los montos. ¿Te acordás que Cristalina Georgieva había dicho 40%? Son 8.000. Sí. Bueno, algunos se animan a aventurar 8, otros hablan hasta de 60%. Son 12.000 millones. Te diría que el rango va entre 8 y 12, más o menos. Y respecto de la cuestión de los criterios o de la cuestión del cepo en particular, yo me animo a aventurar que de mínima tenés que tener una hoja de ruta. No te voy a dar la plata y ya. Me da la impresión que el acuerdo no es que desarmen las restricciones cambiarias todas juntas y ya. Más aún en este contexto. Porque ¿cómo funciona esto? Contexto global. Claro, porque el problema que tiene el gobierno en este contexto global es algo que vos mencionaste en una de las placas, el riesgo país. Es decir, si vos tuvieras, para ser más o menos genérico, si tuvieras un riesgo país debajo de 500 puntos, podrías llegar a ir al mercado internacional y rolear parte de tu deuda. Sí. Pongo 500 puntos, poco arbitrario, pero más o menos supongamos 500 puntos. Lo tenés en 1.000, es cierto, por el contexto, bla, 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 puede bajar. Estaba bastante más bajo y a lo largo de los últimos 3 meses aumentó mucho, 2 meses aumentó mucho. Pero decís, con este número 978 es difícil salir al mercado. Bueno, no podés. No podés rolear. Y si no podés rolear, renovar la deuda y patearla para adelante. Porque esto es básicamente el riesgo de default, si querés, con lo cual es la tasa adicional que vos pagás sobre la tasa del tesoro por lo riesgoso que sos. Si está muy alto, tenés que pagar un montón de plata. No podés hacer eso. O sea, te crece la deuda de manera sustancial. Entonces, si no vamos a ese escenario, tenés que cambiar el régimen cambiario. Esta es la discusión. Un poco binario. Ahora uno puede pensar, es pregunta, uno podría suponer que si acá hay claramente un acuerdo político con el gobierno argentino en función de la cantidad de veces que se pasan por alto reglas propias del fondo, esas condicionalidades o eventualmente ese cambio en el régimen cambiario, perdón la redundancia, podría decir, bueno, te espero a las elecciones o te doy tiempo para que a vos no se te complique el tiempo político. Ahora, permíteme hacer muy escuetamente algo que quería, lo voy a autoespolearme, pero ¿qué pasó en la última semana? Hace una semana nosotros ayer discutíamos que... Esto es Argentina, pasó de todo, Hernán. Sí, no, pero en general, ¿qué pasó? ¿Por qué alguien cedió? Si no estábamos de acuerdo con el staff, alguien cedió. O el staff dijo, está bien, sí, vamos, o el gobierno dijo, sí, vamos. Yo quiero saber. ¿En qué no sabemos? No sé cuál. Claro. Sí pongo sobre la balanza algunas cosas. El quilombo internacional no ayuda a este contexto, por los datos que veíamos recién. Tuvo un golpe el gobierno en lo que tiene que ver con la Corte Suprema y hoy con lo de Libra. No sé, quizás lo de hoy, no sé, descartado, no sé, porque el comunicado salió a las 9 de la noche. Pero digo, huelo algo de, había un acuerdo o algo que estaba diciendo el staff que el gobierno no estaba de acuerdo y de repente tal vez dijo, bueno, sí, está bien, vamos con eso porque mejor eso y me apuro a tener un acuerdo porque tal vez si dejo correr el tiempo se me complica aún más. Yo sumo algo, que es el silencio del gobierno en estos 3 o 4 días de escándalo global. Sí. Lo mencionábamos, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Por qué el gobierno no sale por lo menos a encuadrar un poco la situación? Decía Hernán Lecher, porque quizás embarre la cosa, porque no sea tan bueno, pensando en la experiencia de Caputo, dando 2 o 3 entrevistas, una tras de la otra, casi tropezándose con la siguiente. Podía ser también, pero entra dentro de la hipótesis que vos decís. Quizás había negociaciones por lo bajo y el gobierno estaba esperando. Sí, en este contexto la verdad es que es incertidumbre, vos decís. Porque el escenario internacional, fíjate, te puede ayudar en algunas cosas. Trump, ¿qué quiere? Quiere todo esto para, entre otras cosas, bajar la tasa. Si baja la tasa, te ayuda a vos. Bien, te beneficia. Con lo cual, bueno, quizás por ese aspecto te conviene. Ahora, se cayó el petróleo y la soja, y claramente eso no te conviene. Con lo cual, todavía no queda claro si de repente este contexto, primero, se sostiene en el tiempo, y si se sostiene en el tiempo, si te afecta más o te
de alguna forma te beneficia. Estoy hablando estrictamente de la deuda y en este caso con el Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que hoy el Banco Central volvió a vender. Y lo que vas viendo, sobre todo con las operaciones de las últimas 2 semanas, es que el gobierno antes compraba, antes de esas 2 semanas, porque tenía todavía dólares que inyectaba el blanqueo y porque básicamente había importaciones que de repente no pagaba, porque había un contexto donde endeudarse en dólares era más atractivo que hacerlo en pesos. Con lo cual, decía, bueno, me incentivaba de alguna manera a demandar menos dólares. Eso cambió en los últimos 15 días, por lo tanto, es un contexto que, de nuevo, me imagino que está sobre la mesa, porque acá uno hace el cálculo y dice, bueno, a ver, supongamos que tienen 8 o 12. Si sigo vendiendo, ¿cuánto tiempo me dura? Supongamos que si quisiera no hacer nada. ¿Qué lectura hace el mercado de esa cantidad de dólares que le dan? Si sigue comprando, efectivamente dice, bueno, esto aguanta un cacho más y sigo haciendo el negocio del carry trade. A la cuestión de la elección que vos decías, ¿cuál puede ser un atajo para un acuerdo de este tipo? Que el fondo le haya dicho, mira, necesito una hoja de ruta precisa. Decime, tal día voy a hacer tal cosa, tal día decir, voy a desarmar el blend de esta forma, voy a desarmar las restricciones de esta forma, tal día lo hago, o bueno, lo voy a hacer sin que nos conozcamos nosotros, tal vez. Pero que hay una hoja de ruta precisa en ese aspecto. Te agrego 2 cositas. Hoy vuelve a ponerse en el centro de la escena, ¿qué pasa con el Banco Mundial, con la CAF y demás? ¿Van a por el plata? ¿No van a por el plata? Todavía, ¿te acordás que bueno, era inminente, no sabemos nada todavía? Y te agrego otra cosita adicional. Algunos están mencionando que el fondo le estaría pidiendo, en el marco del acuerdo, reforma jubilatoria impositiva y laboral, perdón. Y ese es el punto, ¿no? Hablando de condicionalidades, eso aparece arriba de la mesa también. Hablando de condicionalidades también. Vos mencionabas recién, Hernando, el Banco Mundial. Yo leí un reportaje al presidente del Banco Mundial que publicó La Nación el fin de semana y lo que me quedó más, era largo, lo que me quedó más nítido de todo es el tema privatización de empresas públicas en relación al Banco Mundial. Es decir, yo leo ese reportaje, ni siquiera está en el título, pero lo que a mí me quedó es, estos tipos están en el tema de privatización de empresas públicas. Eso es lo que me queda por el Banco Mundial. Presentamos a Germán Martínez, es el titular del bloque Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. Hoy un hecho político muy importante. Vamos a compartir algunos de los discursos que hoy conocimos. Juan Marino, por ejemplo, de Unión por la Patria, muy descarnadamente habló de lo que significa la situación Libra por parte del gobierno y el involucramiento de los principales funcionarios. Señor presidente, señoras diputadas y diputados, es fundamental que avancemos en la votación de estos proyectos de comisión investigadora, interpelaciones y pedido de informes. Hoy tenemos en la Argentina un presidente estafador y una secretaria general de la presidencia coimera. Y no podemos convalidar con nuestra inacción y con nuestro silencio que reine la impunidad. También otras miradas que no acompañaron la construcción de la creación de la comisión. Por ejemplo, Karina Banfi, del sector del radicalismo que representa Rodrigo de Loredo. Por otro lado está Democracia para Siempre. Escuchen el argumento de Karina Banfi. Muy difícil decir que no hay que investigar esto, ¿no? Sobre todo aquellos que pregonan ficha limpia, etcétera. Es muy complicado. Hay que encontrar un argumento. Escuchen el de Karina Banfi. Creemos que no es el momento de la oportunidad y conveniencia para tratar este tema, para llevar con los pocos indicios, cuando la justicia en este momento, no solo la nacional, sino también la internacional, está llevando este caso adelante en todo el proceso de investigación y que realmente poco es lo que vamos a poder averiguar seguramente en esta etapa. Por eso preferimos esperar y escuchar. Escuchar qué tiene el jefe de gabinete para decir. Muy bien. Saludamos a Germán Martínez. Hola Germán, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos y a todos los que nos están viendo. A ver, da la sensación que hay 2 elementos. Uno, la creación de la comisión propiamente dicha y después lo que significó alcanzar el quórum y la creación de la comisión. Preferiría primero arrancar por esto, por lo político. Ayúdanos a entender qué importancia política tiene lo que sucedió hoy, por supuesto para la oposición. Bueno, me parece que estábamos sobre una agenda en la cual después de aquel hecho espantoso en el Senado, ¿te acordás? Cuando senadores que querían
y que habían aportado el número para poder tratar un tema, después hicieron lo contrario y no aprobaron la comisión investigadora. El factor Vichy. Exactamente, bueno. De aquel momento lo único que trató de hacer el gobierno es, en el ámbito parlamentario, tratar de meter la tierra debajo de la alfombra y que el tema no se hable. Nosotros hicimos un movimiento, te acordarás, en la Comisión de Comunicaciones e Informática, que habíamos convocado a expertos en estafas cripto, y que eso requirió, fue de tal nivel la reunión, que requirió que el propio fiscal Tayano nos pida todo lo producido en esa reunión para incorporar en la causa judicial. Y desde ahí nosotros empezamos a trabajar para poder conseguir lo que conseguimos hoy. Para eso, como todo se hacía en la Cámara de Diputados, es todo muy cuesta arriba por la forma que se está desarrollando la actividad parlamentaria, tuvimos que emplazar a las comisiones. Para emplazar las comisiones tuvimos que armar una reunión, una sesión con quórum para poder avanzar en ese emplazamiento. Ir a las comisiones. Emplazar es tal fecha te tenés que juntar para hacer tal cosa. Eso en una vida parlamentaria normal no haría falta. Lo que pasa es que como ellos lo que quieren es que el Congreso no funcione, directamente lo que querían era que ese tema quede frisado. Fuimos a las comisiones, logramos aprobar los temas, dejarlos listos para el recinto. Tuvimos que volver a conseguir quórum en el día de hoy. Lo conseguimos holgadamente y lo pudimos aprobar. Me parece que en términos políticos fue muy importante, primero porque pusimos arriba en la agenda parlamentaria un tema que ellos querían escondido. Vos mencionaste un gesto al arranque que no fue menor. Nosotros nunca habíamos convocado una sesión especial con la firma de 4 líderes parlamentarios opositores. La encabezó Pablo Juliano, de Democracia para Siempre, lo seguí yo, de Unión por la Patria, Miguel Pichetto, Encuentro Federal, Juan Manuel López, Coalición Cívica. Me parece que eso también es un buen dato y hoy logramos sostener ese marco de acuerdo, no solamente para la creación de la comisión investigadora, no solamente para los pedidos de interpelaciones, no solamente para los pedidos de informe respecto al tema Libra, sino también para un pedido de informe sobre el tema obra pública y obra de vialidad nacional, que es un hecho muy preocupante para toda la Argentina. Y además logramos emplazar a la Comisión de Presupuesto para empezar a tratar los temas previsionales, que ya tratamos el año pasado y que fueron vetados por el presidente, y también otro tema no menor que la emergencia en discapacidad. A lo largo de todos estos temas, nosotros logramos consolidar esa mayoría. Bueno, me parece que fue un elemento positivo. Usaste una metáfora futbolera de esta vez pegó en el palo y entró, ¿no? Sí. Pero no hay que volverse loco, hay que seguir pateando, porque si no los goles no los hacemos nunca más. Germán, dale. No, sí. Quería preguntarte específicamente por la comisión y por la cuestión de la criptoestafa. Sí. ¿Cómo sigue y qué podemos esperar? Porque la verdad que uno no tiene conocimientos de... Sí. Había una comisión investigadora, supuestamente, que inventó el gobierno y demás, una unidad investigadora. No pasó nada. ¿Qué podemos esperar de esto? Bueno, a ver. Hace un tiempo yo me conté con un politólogo aquí de Capital que estaba haciendo una tarea muy interesante. Sacó una nota un jueves en el diario Perfil, en el diario online de Perfil, sobre... hay una tradición de las comisiones investigadoras en el Congreso argentino, una tradición muy importante, que hace tiempo no sea un elemento que se utilice en la práctica parlamentaria, no significa que no tiene una historia donde allí pasaron casi 30 cosas. Años, ¿no? Casi 30 años. Y te tenés que ir a la última grande, fue la de Carrió, lavado de dinero y todo ese tipo de cosas, finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? Pero lo cierto es que, a ver... Lisandro de la Torre, Enzo Bordavere tenían que ver con una comisión investigadora, ¿no? Hasta ese nivel llegaban las cosas en ese momento, ¿no? La comisión Ítalo en los primeros años de democracia. Por ejemplo, digamos, ¿no? Sí, entonces, digo, me parece que es importante que nosotros hayamos encontrado un canal institucional para abordar el tema de la estafa cripto. ¿Por qué? Porque si no, merodeaba todos los ámbitos parlamentarios, pero no había ningún ámbito específico en el cual se pueda abordar. Ahora, ¿qué va a haber ahí? Bueno, la vamos a tener, primero todos los bloques vamos a tener que enviar los integrantes para que se constituya.
la vamos a constituir, seguramente va a haber todo un gran debate de hasta dónde llegan las potestades investigativas, las facultades investigativas que tiene la comisión. La participación es representativa de cada bloque, Es representativa, pero para conseguir mayoría fuimos muy amplios en la convocatoria, hasta inclusive cediendo algunos lugares con tal de conseguir la aprobación de las cosas. ¿Se dieron lugares en la comisión? Pero claro que sí, para tratar de incorporar a otros bloques que nos ayudaron para conseguir la mayoría. Esto es así de sencillo. Nosotros hoy lo que no nos podíamos permitir era que pase lo que pasó en el Senado, ¿no? Que hoy nos quedemos con las manos vacías. Y todo nuestro bloque lo que hizo fue trabajar una enorme tarea de Paula Penaca, nuestra secretaria parlamentaria, que fue la principal articuladora de todos estos acuerdos, Germán, para tratar de generar las condiciones de poder aprobarse. ¿La comisión puede convocar a Karina Milei, por ejemplo? ¿Por qué no? Sí. ¿Y si rechazan participar? Bueno, Si no ¿te quieren acordás del juicio político? Sí, claro. El juicio político que le hicimos a la Corte Suprema, hubo toda, y eso que es una comisión que tiene un reglamento específico, hubo toda una interpretación de qué podía pasar si determinado funcionario judicial no venía. Yo lo que quiero decir es algunas cosas. El gobierno no está bien. Podrá hoy exhibir lo del acuerdo a nivel de Estado con el Fondo Monetario Internacional. No está bien el gobierno. Yo recomiendo empezar a tomarse en serio las cosas. No se tomaron en serio y se pasaron de cancheros con lo que hicieron con los jueces en la Corte metido por decreto y terminó como terminó, con el rechazo de los pliegos en el Senado y con García Mansilla renunciando a los 39 días, creo, adentro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, este tema, ellos creyeron durante toda esta semana que no íbamos a tener quórum porque prometieron traerlo a Guillermo Francos, al jefe de gabinete, el miércoles de la semana que viene a la Cámara de Diputados. Esta mayoría que nosotros conformamos no se amedrentó. Logramos seguir avanzando, a pesar de que le habían puesto la sortija ahí, digamos, ¿no? Como para poder hacer. Entonces yo creo que hay que tomar las cosas en serio. Los funcionarios que sean convocados, o a las interpelaciones que hoy aprobamos, o aquellos a los cuales se requieran que vengan a dar su testimonio, que vengan a hacer su aporte a la comisión investigadora, tienen que venir porque si no vienen, tienen problemas. Profundizan el problema, los problemas hay que encararlo, no hay que meterlo bajo de la alfombra. Sí, perdón. Por lo que tengo de cobertura propia y de lectura, porque obviamente la Comisión Investigadora de las Carnes de Lisandro de la Torre no la cubrí yo en aquel momento. Yo tampoco. Y vos tampoco. Ambos la estudiamos. Exactamente. La experiencia es, la nacional y la internacional, que las comisiones investigadoras suelen llegar a un nivel de detalle muy alto de investigación, muy alto. ¿Cómo van a hacerlo metodológicamente? Vamos a suponer... ¿Puedo preguntar en el medio quién la conduce? Temario. ¿Quién la preside? La oposición. Hay que armar una mayoría para poder quedarse con la conducción de esa... Sí, lo que está preguntando Martín lo va a definir la oposición. Sí, pero no es solamente el presidente. Hay auxiliares, vamos a especialistas. Vamos a tener que hacer un plan de trabajo, vamos a tener que hacer una hoja de ruta, vamos a tener que tener recursos institucionales para poner a disposición de la comisión y poder exigir, poder solicitar determinada información y poder procesarla. Vamos a tener que tener vínculos con la justicia federal por las causas que están radicadas en la República Argentina y vamos a tener que tener vínculos con las patas internacionales de todo este escándalo. Digo, hay un montón de cosas para hacer, pero salimos del anonimato. Digamos, el gobierno había armado una comisión que se autoinvestigue y no hicieron nada. Ustedes hoy, fíjense en el boletín oficial de hoy sale la designación del presidente de la Unidad de Información Financiera. Tuvieron 75 días con la UIF, la Unidad de Información Financiera, acéfala. En el medio de todo esto pasó la estafa cripto y empezó toda esta ola de rumores y de dimes y diretes alrededor de la secretaria general de la presidencia pidiendo dólares para acceder al presidente de la nación. Entonces digo, me parece que ya no da para que tomen esto como si fuera un juego de chiquilines adolescentes que se entretienen en un streaming. A ver, Pablo, yo quiero insistir en esto. Estamos hablando sobre la salud de la República Argentina. Este es un tema serio, no lo tomen a la chacota. No crean que con picardía van a poder evitar que la comisión... ¿A quién le decís eso? Al gobierno, al gobierno. Está canchereando la situación, está canchereando lo económico, está canchereando el impacto del contexto internacional en el que estamos, está canchereando el relacionamiento externo, el alineamiento internacional de la Argentina, está canchereando la estafa cripto, está canchereando la situación social, no se da cuenta que hay 1000 panaderías menos en la República Argentina, que hay 1400 empresas constructoras menos en la República Argentina.
¿Y cuál es el riesgo de eso? Porque el gobierno diría, bueno, yo lo hago La distancia entre el gobierno y la sociedad. Que puede entrar este gobierno en un proceso de distancia con la sociedad que nos ponga al borde de una crisis de representación nunca vista. Entonces, por eso también nosotros, hoy, a ver, yo lo dije en mi discurso, yo no es que disfruto de estas cosas, a mí me gustaría que estas cosas no estén pasando, pero como están pasando, hay que encararlas. Y no se puede mirar para el costado, hay que encararlas. Es grave lo que está pasando en la República Argentina. Vos dijiste que el Congreso tenía que tener, o recuperar, no recuerdo. Personalidad, y no perder enfoque. No, ¿A eso te referís? Yo hablé de la política desenfocada, digamos, ¿no? Porque no solamente el Congreso, todos los espacios políticos, incluso el gobierno. Me parece que nosotros tenemos que tener claro que en un contexto de esta característica, nuestro único objetivo tiene que ser, primero, proteger al pueblo argentino, a los 47 millones de argentinos, hayan votado a quien votaron, no me importa a quién, primer término. Y segundo, defender los intereses vitales de la nación argentina. Esto que parece básico no se está haciendo. Estamos hablando sobre el anuncio del FMI sobre el acuerdo logrado a nivel de staff. Dicho sea de paso, que haya pasado esto hoy, deja las claras que cuando fueron al Congreso a aprobar ese DNU, no tenían nada. Lo hablé con ustedes en este mismo lugar. No tenían absolutamente nada. Le hicieron aprobar una autodelegación sin ningún papel sobre la mesa. Ahora anuncian un acuerdo, dicen algunas cosas en el comunicado. Bueno, ¿vamos a tener ese acuerdo sobre la mesa? Porque si fuéramos reglamentaristas, recién ahora debería empezar a tratar el proyecto de ley que, de acuerdo al artículo 2 de la ley 27.612, la ley Guzmán, recién ahora debería empezar a pensarse una ley que lo apruebe expresamente, como dice la ley Guzmán. Y no se hizo. Entonces, fíjate que el fondo dice, bueno, ahora nosotros ya hicimos la tarea a nivel técnico, ahora define el directorio, dice el comunicado. El Estado argentino debería haber dicho, hasta acá llegó la tarea del Ministerio de Economía, ahora es el turno del Congreso. Ellos ¿qué hicieron? Corrieron todo eso y fueron por un DNU. Un DNU que lo que le está impidiendo es a otro poder del Estado conocer con precisión de qué estamos hablando. Hernán decía algo, ¿qué pasó que se aceleró la discusión? ¿Aflojó el fondo o aflojó la Argentina? Y si aflojó la Argentina, ¿qué entregó la Argentina? ¿Qué entregó la Argentina? ¿Y eso se va a conocer? Pero lo vamos a preguntar. Ahora, de eso estamos hablando cuando hablamos de los intereses vitales de la nación argentina. ¿Qué estamos discutiendo? ¿Estamos discutiendo cuestiones vinculadas a los hidrocarburos? ¿Estamos discutiendo cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la minería y a los metales? ¿Estamos discutiendo Malvinas? ¿Estamos discutiendo la pesca en el Atlántico Sur? ¿Qué estamos discutiendo? ¿Lo vamos a poner sobre la mesa, sí o no? Germán, vos dijiste, el gobierno no está bien. ¿Qué cambió? No, a mí me parece que le empezaron a entrar toda la ficha. Hoy hice un recorrido. Acordate cómo fue todo esto. Nosotros veníamos entre agosto y noviembre del año pasado, yo trato de repetir esta historia porque me parece, nosotros veníamos con una agenda muy activa en el Congreso, habíamos logrado sacar la ley de jubilaciones, la ley de universidades, rechazar los fondos reservados para la CIDE. Ellos vetaron, resistieron al veto y hacia fin de año quedaron con un músculo político bastante fuerte, porque ellos dijeron, nosotros tenemos este 87 para resistir a cualquier cosa. Y además, en ese momento, metieron la inflación cerca de los 2 puntos, los cuales dijeron, bueno, el primer objetivo logrado. Y se fueron de vacaciones, entre comillas, diciembre, enero y febrero, más o menos con este contexto. Volvieron en febrero con las extraordinarias, el gobierno logra suspender las PASO y logra la ley de ficha limpia en la Cámara de Diputados. O sea, no le fue mal en febrero. Hace una de más, la estafa cripto, la noche del 14 de febrero. De ahí en más, ¿a qué va? A los jueces por decreto. ¿Qué más? ¿Cómo avanza? Avanza con el pedido de intervención de la provincia de Buenos Aires y el pedido de renuncia al gobernador Kicillof. Y va al Congreso, dice, voy a mandar una ley con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A los pocos días cambia de opinión y manda un DNU. Entonces, todo lo que viene haciendo el gobierno viene de revolcón en revolcón. El gobierno tiene que serenarse, tiene que parar la pelota, tiene que pensar los problemas. Esto no es todo principio de revelación, como dicen ellos. Vamos para adelante, así dejamos en claro
quién está a favor y quién está en contra, la batalla cultural y no sé cuántas pavadas más. Digamos, a esto se trata de gobernar un país donde los 47 millones de argentinos tenemos que estar adentro. Y él tiene que aspirar como presidente de la nación a darle felicidad a ese pueblo y a darle una orientación a ese pueblo y tratar de garantizar los intereses que tiene la nación argentina, que circunstancialmente lo tiene a él como presidente de la nación. Democráticamente, pero circunstancialmente. Y entonces me parece que nosotros tenemos que tratar de buscar cómo salir de esto. Yo no lo veo bien al gobierno y lo que me preocupa más es que el entorno está de fiesta. ¿Qué es el entorno? El entorno, todos ellos, viven en Disney. Están en un jardín de infante. ¿Pero en qué lo ves? En actitudes. Lo que hicieron la semana pasada en Estados Unidos, Pablo. Fue un papelón lo que hicieron en los Estados Unidos. Que esté allá el presidente de la Nación, el ministro de Economía, el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario general de la Presidencia, peleándose por una foto en un evento de bomberos y policías, ¿no? Y se vengan sin la foto, que si me fui 15 minutos antes, me fui 15 minutos después. ¿A quién le interesa si te fuiste o no te fuiste? ¿A qué carajo fuiste a los Estados Unidos? Además te agrego... El 2 de abril, cuando a la mañana encima hiciste un discurso donde tiraste por la borda todo un esfuerzo diplomático de 6 décadas. Cumple 60 años la resolución 2065 de Naciones Unidas, la que dice que acá estamos ante un conflicto vinculado a la soberanía, una disputa de soberanía. Eso es lo que dice en el tema Malvinas. Y estos se tiran todo por la borda y porque se ponen a hacer cosas graciosas. No, señores, tomen la presidencia de la nación en serio. No están gobernando un partidito provincial que están... No, señores, están gobernando la Argentina. A ver, Germán, si yo tomo los discursos de hoy, pero también de otras votaciones en el Congreso, veo sectores de la oposición que suscriben todo lo que estás diciendo al pie, pero después eventualmente terminaban votando de otra manera. Hay sectores del oficialismo que suscriben lo que estoy diciendo. ¿Cómo? Hay sectores del oficialismo que piensan como yo y que están preocupados por su gobierno. ¿Qué dicen qué? Que viven en Disney. ¿Lo que vos vivís en el Congreso o por fuera del Congreso? Totalmente. Diputados con lo que yo hablo. Que no entienden la actitud del gobierno. Que no entienden el encierro. Que no entienden esta cosa, estos 2 o 3 que viven... Escúchame, ayer o sea, a la tarde... diputados de la Libertad Avanza dicen que el gobierno está en Disney. Día lunes. Arrancamos ya el domingo a la noche con todos los mercados, viendo todos los mercados asiáticos, ¿no? Hasta los que no conocemos el tema, estábamos mirando eso. A la mañana arranca terrible en la República Argentina. A media mañana te renuncia un juez de la Corte Suprema de Justicia. A las 3 de la tarde el presidente estaba grabando spot en la sede de la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde está? ¿Dónde tiene la cabeza? Pero decís que vos ves eso, vos lees eso, pero parte de la Libertad Avanza del Congreso es lo mismo. ¿Se cree que está cancherando las situaciones? Sí, señor. Sí, no me cabe la menor duda. Me lo dicen. Me lo dicen. ¿No? Y lo de ayer fue dramático. Ayer yo estuve muy preocupado todo el día. Debo haber hablado con no menos de 7, 8 presidentes de bloque. Diciéndole, muchachos, miren esto. Miren lo que está pasando. Miren el espectáculo que está ofreciendo en algún lugar la política respecto a los problemas cotidianos que tienen los argentinos y la Argentina. Guarda con eso. Hay cosas que hay que... ¿En qué sentido lo de ayer, Germán? Pero es que si vos, ayer, mira, yo fui a ¿Cuál de las cosas de ayer? Por eso te pregunto. La económica y la respuesta del presidente de la Nación. La cuestión económica durante la mañana. Ayer en las... nosotros, bueno, en los lugares de venta de, por ejemplo, en materiales de construcción, no se vendió arena, no se vendió hierro, no se vendió cemento, no se vendió pintura, no se vendió nada. Ayer estaba todo parado. El sábado yo estuve la mañana en un negocio chiquitito de una familia que vendía garrafas de gas en Cabín 9, es un barrio de la localidad de Pérez, pegada a Rosario, donde me dice hace 5 días que no me vienen a bajar garrafas porque no saben a qué precio bajarlo. Y si me lo quieren bajar mucho más caro, yo no le puedo trasladar esto al vecino. Este nivel de parate tiene la actividad económica en algunos lugares. A veces nosotros pensamos que los temas son importantes, no lo niego. Techín, tal cosa, tal empresa. Sí, pero después se juega en la micro. Y la micro tiene este nivel de desorden y ese laburante que tiene un comercio, que vende garrafas en Cabín 9, prende el televisor y lo ve al presidente grabando un spot en la sede de los libertarios mientras que él no sabe qué hacer con la falta de insumos para su negocio.
Germán, esto que vos observás, es decir, estás observando una distancia o puedo decir una canchereada de la situación muy grave y que hay un riesgo de crisis de representación y eventualmente una crisis política e institucional. Esto mismo, esos jefes de bloque de otros espacios que han dicho cosas parecidas en las sesiones, pero que después acompañaron al grito de hay que darle gobernabilidad al gobierno, etcétera, etcétera. ¿Vos ves que les cambió algo? ¿Que ellos también están cambiando la mirada? No sé si cambia algo. Me parece que tenemos los vínculos más aceitados entre nosotros. A veces sale, a veces no. A mí no me gusta festejar de más. Tampoco me deprimo de más cuando las cosas no salen como pensamos, pero no sacaría conclusiones terminantes sobre lo de hoy. Sí me parece que hubo un gran trabajo y mucha generosidad de los bloques parlamentarios que hoy ayudamos, que no siempre se ve, ¿no? Todos pusimos nuestro granito de arena. Algunos pone un montón de arena, ¿viste? Nosotros pusimos un montón de diputados para que esto suceda, ¿no? Y nosotros podríamos haber estado diciendo, la sesión especial la encabeza nuestro bloque porque es el que más diputados aporta. No, que la encabece, que la tienen que encabezar con tal de que tengamos quórum. No, si no se hace lo que nosotros decimos, que no se apruebe la comisión investigadora. No, queremos comisión investigadora, negociemos lo que haya que negociar para que tengamos comisión investigadora. Germán, ¿quién la va a presidir? Perdón. Dale. No, todavía no sé ni los integrantes, porque ya me está pidiendo el presidente. Sí, vamos a ver. Ansiedad Aspiraría a que la presida periodística. nuestro bloque. Aspiro a que la presida nuestro bloque. Que es el que mayor representación tiene en la comisión, Sí, a pesar de que se dio lugares. Y aparte es, seamos sinceros, es la principal oposición. Y sería lógico que sea la que lleve el ritmo de la investigación, sabiendo que no puedes hacer lo que quieras, sino que vas a tener que hacer un plan de trabajo que tenga un piso de acuerdo entre los integrantes de la comisión. Ansiedad periodística, y por supuesto está claro que hay un montón de cosas para definirse todavía, pero en el poroteo de qué lugares le corresponden a cada espacio político en la comisión, ¿crees que va a ser más bien obstaculizado el funcionamiento de la comisión o crees que va no va a ser fácil, pero vamos a poder avanzar. No tengo claro cómo va a ser. No me puse a verlo, seguramente mañana empezaremos a trabajar sobre la conformación de nuestra parte. Hoy todo el esfuerzo estuvo en garantizar el quórum y en no quedarnos con las manos vacías. Logramos las dos cosas, mañana nos dedicaremos a los otros. Última pregunta, Germán, obvia, por otra parte, tenés una indignación muy concreta respecto de lo que está pasando, del riesgo institucional que marcás, un gobierno en Disney, y observás lo que ocurre en las máximas representaciones políticas de tu espacio en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué sentís con eso? Es decir, ¿aparece ahí un elemento a la altura de la situación de lo que está describiendo? A ver, yo trato Hoy se dijeron cosas muy fuertes, un ratito lo vamos a repasar. A mí no me gusta en algún lugar transformarme en juez de las actitudes de mis compañeros y compañeras. Los problemas que pueden estar existiendo en la provincia de Buenos Aires tienen la escala de la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral del país, un bastión de nuestro espacio político. No es una escala menor, ¿no? Y simbólicamente casi te diría que es la mía es la segunda provincia de la Argentina o tercera, compitiendo ahí con Córdoba, y tampoco es un colegio de señorita nuestro peronismo. Entonces, yo antes de ponerme a pontificar sobre los otros, también tengo que mirar para adentro y me toca hacer cargo de lo que me toca hacer cargo. Yo, ¿qué es lo que creo que hay que hacer? A mí me parece que los que no somos de la provincia de Buenos Aires tenemos que seguir insistiendo y trabajando para generar que haya la mayor cantidad de puentes y que los conflictos tengan la menor intensidad posible. ¿Te preocupa? Tampoco hay que, conflictos puede haber en cualquier lado, tampoco hay que... ¿Por qué no puede haber diferencias? Germán, convengamos, no es cualquier conflicto. Bueno, está bien. Es la máxima representación del kirchnerismo, del Movimiento Nacional Popular, con la figura probablemente más importante para una posible candidatura presidencial. Está claro que de acuerdo a no solamente a los pergaminos, sino a la responsabilidad política, también le cabe también una responsabilidad adicional en la toma de decisiones a todos. Ahora, por ahí con Axel a mí me tocó trabajar menos en lo cotidiano. No te digo por situaciones que hasta viví la semana pasada con Cristina, en charlas con ella por temas parlamentarios. Es una persona que tiene una mirada profunda sobre la Argentina, que tiene una mirada muy amplia de los problemas, una mirada de Estado como pocas personas tienen. Entonces uno aspira a que la mirada de Cristina se pueda sintetizar con otra mirada y que podamos salir de esto. Ahora, yo quiero decir la verdad también. Tenemos dos veces presidenta de la Nación, una vez vicepresidenta, con una experiencia y una trayectoria parlamentaria enorme.
es un enorme capital político de nuestro espacio, enorme. Y creo que eso lo tenemos que aprovechar en todos los lugares de la República Argentina, ¿no? Y ojalá que los problemas los podamos resolver en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en Entre Ríos, en cada uno de los lugares. Pero tratar de aprovechar el capital político que puede significar una persona que en donde preguntes en el país y le preguntes cuál es él o la dirigente opositora que más claramente se opone a Milei, esa persona te dice Cristina Fernández de Kirchner. Entonces tenemos ahí un capital político, no un estorbo. Entonces aprovechemos ese capital político. Y creo que todavía estamos con chance, hasta último instante uno siempre va a trabajar para que, además de un poquito de optimismo, le pongamos también las condiciones para que esa decisión mejor se pueda ver en la realidad. Gracias por haber venido, Germán. Gracias a ustedes, che. Buenas noches. Bueno, nos vamos a meter en un tema también muy importante y que marca la calle. Tiene que ver con el paro de la CGT. Mañana comienza en el acompañamiento jubilados y jubiladas. Vamos a hablar con Hernán Lecher sobre las razones del paro. No hay que pasarlas por alto, pero escuchemos la palabra de Héctor Daer hoy ratificando ese paro y sobre todo algunos detalles de lo que va a ocurrir a partir de mañana al mediodía. Por eso no es un tema de hacer un paro y no pasa nada, ¿no? El sacrificio tiene que ver con la voluntad de demostrar una acción. El paro va a seguir adelante y esperemos que los compañeros de la UTA entiendan que son parte de la Confederación General del Trabajo, que esto fue una medida que salió por unanimidad de los 50 miembros, compañeros y compañeras que componen el Consejo Directivo de nuestra Confederación, que fue ratificado por un plenario de las regionales de todo el país. Bien, Héctor Daer ratificando el compromiso de la CGT, del paro y del acompañamiento a jubilados y jubiladas. Tenemos 10 razones, nos presenta Hernán, del paro que comienza, insisto, mañana al mediodía y termina al final de la jornada del jueves. Hernán. A ver, para tratar de resumir por qué eventualmente, no digo la CGT, te diría la clase trabajadora, si querés, en su conjunto, tiene razones para ir a un paro. La primera cuestión, lo venimos hablando acá en el programa. Las primeras 3 te diría que la venimos charlando y mucho. La primera cuestión es el tema de los despidos. Estamos hablando de más de 200.000 puestos de trabajo perdidos desde que asumió Milei. Depende la serie, porque viste hoy teníamos un debate cuál, pero la serie de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo da este dato, que son más de 200.000 puestos de trabajo registrados privados. Bien, no es una cosa menor. ¿Por qué haces esa aclaración? No, porque además tenés el sector público, que tenés una cantidad cercana a los, si tomás las provincias, cercana a los 100.000. Es bastante más. La segunda cuestión es algo que, ¿te acordás cuando salió el dato de desocupación? Acá decíamos, bueno, leías entre líneas algunas cosas y aparecía el concepto de precarización laboral. Sí. Porque empezaba a ver, o empieza a ver, gente que de repente, cuando sale el dato de empleo, deja de estar en el sector privado registrado o público, en el sector registrado, tradicional, por decirlo de algún modo, y pasa o al monotributo o pasa a un trabajo no registrado. Bueno, en esto hay una cuestión muy particular que no solo ese fenómeno se está dando, sino que además está impulsado por el propio gobierno. ¿Que te acordás que en la ley base incluyó esto que figura allí en rojo? Sí, claro. La figura de colaborador. Es decir, vas a ser un trabajador que cumple todas las normas de la ley, es cierto, para las pequeñas empresas y demás, pero que cumple un horario, tiene un jefe, es decir, todo lo que se considera relación de dependencia, pero no vas a tener relación de dependencia, ahora vas a ser monotributista. Y se hablaba de la tentación de empresas de tercerizar determinado tipo de funcionamiento para poder entrar en esta figura de colaboradores, digamos. No ha tenido demasiado éxito por ahora porque básicamente está dirigido a sectores de pymes más bien pequeñas, que en general, y esto no se repite demasiado, son empresas que tienden a tener un trabajador y tenerlo en el tiempo, no es que están pensando en la rotación, con lo cual... Les cuesta mucho formar un laburante. En aquel momento decíamos, y yo lo sigo sosteniendo, la figura del colaborador en la ley bases es la puerta de acceso a que eso se pueda implementar más adelante. Hace un ratito hablábamos del Fondo Monetario, reforma laboral. Bueno, tal vez esta cuestión. Vamos a otro dato, la cuestión del salario. Acá te traje un número más innovador.
ahora en un ratito, a ver, si yo tomo la cuestión del salario entre los trabajadores registrados, no registrados y públicos, la caída es aproximadamente del orden del 15%. El sector registrado menos, pero el sector no registrado o el público arriba de 20. Ahora, ¿qué cálculo te traje acá? Si yo tomo un trabajador desde que asumió Milei hasta acá, sí, en el promedio del salario que toma el RIPTE, que es una serie de salarios, ¿cuánta guita perdió? Bueno, 2.337.000 pesos. En el acumulado desde que asumió Milei hasta acá. Desde que asumió Milei hasta acá. ¿Se entiende? Es decir, vaya si le fue mal. Sí, claro. No tomé solo la última vez. Bueno, en el acumulado, ¿cuánto perdió? 2.337.000 pesos todos los trabajadores. Algunos un poco más, claro, algunos un poco menos. Este es el promedio. Pero fíjate que el número es realmente llamativo, fuerte, porque lo ves así y decís, uy, pucha, perdió en serio el trabajador en esta etapa. Parece difícil sostener el argumento de qué bien que le va a los trabajadores en esta etapa. ¿Qué otra cosa apareció también en la ley bases? Esto de la eliminación de multas del trabajo no registrado. Esto es un incentivo. Ahí lo dice, ¿no? La reforma laboral, o ya rige la reforma laboral que había salido allá en la ley bases. Esto es un incentivo a que yo no registre, si no me si no te van a multar, no tenés sanción. Bueno, no podemos saber cuántos motivados es por muy esto. raro en un gobierno cuyo lema para otras situaciones es el que las hace las paga. Sí. ¿No? Acá en este el que caso, las hace no las paga. Claro. De hecho, las pagaba antes y ahora dejó de pagarla, podríamos ¿Cuál decir. es el argumento para pensar que si no hay multa, en realidad va a haber más registraciones? Muy llamativo, es, ¿no? diría mi padre, una cosa de mandinga. Porque no puedo entender, sigo esperando que alguien me explique cómo esto es un incentivo a la contratación. Lo desconozco. Abrazo para el papá de Hernán Lecher, muy bien. Sigamos, fíjate, ¿qué otra cuestión pasó en todo este periodo? La no homologación de paritarios. Esto me parece absolutamente central. Es una cosa que vivimos a diario, que además funciona de la siguiente forma, Pablo. A ver, ¿cómo es esto? Nosotros acordamos, vos sos la patronal, yo soy el gremio. Bueno, acordamos 3%. Entonces vamos Estoy de acuerdo. Claro, bueno, 3% aumento. Sí, che, más o menos la inflación. Que podemos decir, dale, sí, está bien, bueno, lo podemos pagar, bueno, dale. Vamos al Ministerio de Trabajo. A homologar. Perdón, Secretaría de Trabajo. Sí, Hernán. Vamos y la Secretaría nos dice... Nos dice. Hola, ¿qué tal, secretario de Empleo? Estamos, Cordero el apellido, extraordinario. Cordero, estamos de acuerdo, el aumento es del 3%. ¿Y Cordero qué dice? No, está fuera de la pauta. Porque tiene si que estamos ser de acuerdo, si está todo bien. La pauta ¿cuál es? El 1, ¿no? La pauta es el 1, tiene que claro. adecuarse a la pauta del 1. Y entonces, ¿qué pasa? Porque además... Pero están confesando entonces que la vía para bajar la inflación es que la gente gane menos plata. Sí, hay una cosa que en general la gente no sabe. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, vamos, presentamos la homologación, vos tenés que validarla, es decir, a alguien de la parte patronal, a alguien del sector del sindicato, ¿no? Entonces, la firman. Ahora, lo que sucede es que finalmente la Secretaría de Trabajo te patea la homologación, incluso aunque los dos firmemos. Con lo cual, en la práctica, ¿qué significa? Que esa no homologación hace que vos, si tenés ganas, me pagás el aumento. Sí. Si no tenés ganas, no me lo pagás y yo no tengo forma de reclamar porque no está homologado. Entonces, ¿cómo opera? El trabajador finalmente pasa un mes, pasan 2 meses, no me lo pagás y le dice, chicos del gremio, arreglen uno, porque aunque sea, tengo un aumento, porque si no me lo van a agarpar, directamente no me sirve. Esta es la práctica para que en la siguiente reunión arreglemos el 1. Estamos repasando las 10 razones que nos trajo Hernán Lecher para el paro que comienza mañana al mediodía. Usted dirá, pero todas estas razones no las decidió el gobierno ayer. Es cierto. ¿Y entonces qué ocurre en este tiempo? No sé, no es acá la ventanilla para hacer esa pregunta, es otra. Eventualmente mañana hay paro y llegó un poquito antes de él poner la fecha en esta oportunidad. ¿Qué más? Sí, fue lo que te fue pasando, ¿no? Sí. ¿Te acordás del impuesto a la cuarta categoría que Milei había dicho una cosa y después terminó imponiéndoselo finalmente a los trabajadores? Bueno, también casi que quedó en el olvido, ¿no? Porque ya en la situación en la que vivimos y demás, ha pasado casi a un segundo plano. No porque no sea importante, pero la verdad que no ha tomado la centralidad que aparentemente en otros momentos para los gremios tenía. Probablemente porque hoy algunos de los problemas que dijimos antes, sobre todo los salariales y los de los puestos de trabajo, han tenido una relevancia tal que han pasado este tema a un segundo plano. Vamos al punto número 7, los últimos 3. Fin de la moratoria jubilatoria. A ver,
Si vos sos trabajador activo, algún día te vas a jubilar. Y si tenés trabajo en negro, te vas a preocupar porque haya en algún momento moratoria, es decir, que te puedas jubilar. Bueno, esto afecta a los trabajadores en su condición pasiva. La CGT, la CTA representan al conjunto de los trabajadores más allá de su condición, diría. Es decir, si están en su condición activa o en su condición pasiva. Obviamente, esto es muy importante. Esto es dramático, te diría yo, ¿no? Es realmente catastrófico para las personas que han laburado y que no aportaron porque las expulsaron del CIMEN, no porque no quisieron. Y eventualmente en la moratoria hacen el aporte. Claro. Está muy mal explicado en términos generales. Además de todo, lo que pasa con esto es que efectivamente aparecen las personas que no aportaron como si hubieran cometido un delito. En realidad el delito lo cometió, en todo caso, el patrón que no pagó. Sí, y que ahora no paga multa. Hizo los aportes, claro. Y que ahora no paga multa, con lo cual está muy bien lo que dice Martín, porque hay una doble condena en realidad al trabajador, que lo condenaste en su vida laboral activa y ahora en la vida laboral pasiva por una decisión del empleador que vos además premiás hoy, que es el incumplimiento de que sus cierra. No, que tiene lógica. Sí. Vamos a los tres últimos. La sostenibilidad laboral. Claro. En términos del fondo, claro. Ampliación del periodo de prueba. Bueno, también esto de la norma de la ley bases que extiende el periodo de prueba, con lo cual tenés una inestabilidad, incertidumbre laboral, si querés, por un periodo mucho más largo. Y finalmente, los últimos dos también. En la ley base, ¿te acordás del cese laboral? Es optativo. No ha habido gremios que hayan recorrido ese camino. Necesitan de la aprobación del gremio. Que quería reemplazar la indemnización. Sí, lo traigo porque con la discusión del fondo, todas estas cosas, si hay reforma laboral, van a estar en el centro de la escena. Bien, y agrego la cuota solidaria, que es una cosa que recurrentemente pretenden poner en el centro de la escena. Y la última, que se ha hablado poco, pero en el régimen de grandes inversiones también, que se votó allá por abril del año pasado, si no me equivoco, bueno, no hay ninguna exigencia de contratación de personal argentino, ni ninguna cosa. Agrego una última, que la vamos a hacer, agrego la 11. Eran 10, pero no importa, vamos a poner la 11 y algo que me comprometo a hacer el jueves acá en la tele, que es el gobierno impulsa una modificación por decreto de la Marina Mercante. Y entre otras cosas, y esto tiene que ver con las cuestiones laborales, porque habilita a buques de cabotaje, es decir, que hacen circulación interna con bandera extranjera, por ejemplo de Panamá. ¿Eso qué significa en lo laboral? Que yo me subo y soy un laburante y me subo a ese barco para trabajar y no tengo las normas de las leyes laborales argentinas, sino las de Panamá, estando en la Argentina. Ese tema es muy interesante para abrir un poco más la mirada, ¿no? Respecto de qué significa una marina mercante y qué significa una flota mercante nacional. En algún momento fue muy importante en el desarrollo de nuestro país. Lo hablamos el jueves, está comprometido. Menem fue el artífice de la destrucción. Claro. Sí, tal cual. Ahí empieza la pulverización. Bueno, hablaremos de eso el próximo jueves con Hernán aquí en QR. Nos vamos a ir a una pausa, atención, porque después de la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar elecciones en la provincia de Buenos Aires, hoy aparecieron voces. Hoy ya empezaron el rebote, digamos, las voces respecto de opiniones tanto del sector de Cristina Fernández de Kirchner como del gobernador Kicillof. Y créanme que se han dicho cosas muy fuertes. Lo vamos a compartir después de la tanda. Y viene también Cristian Alarcón, es periodista, es escritor, es responsable de la revista Anfibia. Vamos a ver qué está viendo, cómo está viendo la escena. Dijo Germán Martínez, el gobierno no está bien, y lo caracterizó, vamos a ver si coincide. Y nos va a invitar a algo muy interesante que se llama Festival Futuro Imperfecto. Les vamos a contar de qué se trata después de la pausa. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Las... Obviously. Pedirás como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Este 8 de abril llega el Calamaro Day de Olga a Telecentro. Disfruta este evento en vivo en el canal 1065 y las veces que quieras y en todo el país en T-Play. Un homenaje al salmón con la participación de reconocidos artistas. Telecentro, conectando con vos. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América.
Periodística. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Muy bien, seguimos en QR en vivo, estamos por Bravo TV. Saben que nos pueden seguir también por el canal de YouTube de Bravo TV hasta las 12 de la noche. Y nos complace mucho decirles que está con nosotros Cristian Alarcón. Es periodista, es escritor, es chileno, pero en realidad es argentino, o ahora lo explicará él cómo se siente. Y es uno de los fundadores de Revista Anfibia, que es uno de esos medios de comunicación que saludablemente nos mantienen un poco a contracorriente respecto de la vorágine que hoy significa el bombardeo de información. Yo recuerdo siempre, lo charlamos el otro día con Martín, aquella noción de infoxicados que en algún momento fue parte de un debate. Bueno, eso fue hace muchos años atrás. Ahora la situación es tremenda y Anfibia permite un recorrido mucho más vasto, más profundo, más reflexivo de las cosas que nos ocurren. Vamos a hablar de muchas cosas y también de un festival, Futuro Imperfecto, Inteligencia Artificial, Arte y Periodismo. Ya eso nos daría para una charla entera. Cristian, gracias por estar acá. No, gracias, al contrario. Gracias por venir. Gracias. Pregunta que solemos hacerle a nuestros invitados e invitadas. ¿Cómo estás viendo la escena? ¿Dónde te parás en la escena política, en la escena social? ¿Qué elegís, qué indicadores elegís para vos caracterizar el momento? Yo creo que en las últimas semanas, porque esto va mutando, ¿no? Es de una velocidad y una mutación semana tras semana. Pero en el fondo parece siempre, estamos hablando de lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Sí, yo creo que hay un enorme malestar, ¿no? Es el malestar del modo en el que se presiona primero el bolsillo, la noción esta de un supuesto estado, un nuevo estado de cosas sin inflación cuando hay inflación, una serie, digamos, es como la permanente fake news, ¿no? Estar viviendo se hablaba del relato kirchnerista y pareciera ser que el relato de los mercados o el relato de este gobierno construido en una enorme ficción que además avanzó durante casi todo un año en función de los supuestos éxitos internacionales de un presidente que se abrazó de todos los modos que pudo a la figura en la candidatura de Donald Trump y después a la presidencia de Donald Trump para llegar a este último periodo con el gong de hoy que parece de alguna manera salvarlo en el minuto en que estaba completamente acorralado y cuando apostábamos casi a que todas las promesas se iban a caer, pero las situaciones de un agotamiento colectivo, diría yo que acuciante, ¿no? Como una sensación de que no alcanza el aire. El agotamiento de las personas, el resquebrajamiento de los vínculos, la afectación que esto produce sobre la salud mental y lo que podríamos llamar lo subjetivo, el modo en el que estamos viendo las distintas maneras de enfrentar un modelo que lo que produce es daño, que se traduce en sufrimiento social. Mirá, volví al territorio después de mucho tiempo, le traía a Martín un libro que yo escribí. Eso te iba a preguntar, pero dale. Martín fue mi editor en Página 12 y fue creo que de los editores que más me acompañó cuando yo comencé a transitar la villa, el barrio, a contar las historias de los pibes que fusilaba la policía en la década del 90. Con Martín llevamos adelante juntos y con otros editores la investigación sobre un escuadrón de la muerte que después logramos que condenaran al capo y al lugarteniente de ese escuadrón. Hemos visto esta película, ¿no? Disculpame que te interrumpa un segundo. En esa época, vos en Página pedías un remis o un taxi y te decían, no sos Alarcón, ¿no? No, soy Granoski, le decías, no importa, o Lester, no importa, o Caruso. Sí. Dice, no, porque además ese hijo de puta usa nombres falsos.
Y entonces un día le pregunto a un remisero, digo, ¿por qué usa nombre falso? Porque ya no queremos ir a los lugares donde va él. Porque este turro se metía en los lugares... Engañaba al conductor, claro, con y tenía otro nombre. que engañar, porque todos ya tenían registrado. Si era Cristian Larcón, no agarraban el viaje. Yo los hacía donde jugar fuera, a y con Starkey las horas Hodge. y con las horas que fue, no importa si A ganaban. Starkey Hodge pusiste el documento arriba de la mesa. Vos sos porque- Hodge, le decía al chofer. Vení conmigo. Claro. ¿Tenés fierro? Sí. No, Entonces pero dice, sí, pobres. ganaban guita horas, Sí. pero no querían agarrar los viajes del señor Sí. porque se metía en lugares... Ya que estamos, mostrar el libro que te trajo con una dedicatoria A ver. especial. El libro es Si me querés, quereme traza. Este fue tu primer libro. No, el segundo. ¿El segundo? Sí. El segundo. Muestre la tapa. primero- Pero vos sabés que llegó Claro. una remesa a casa Sí. de libros. ¿Ahí se ve? Es un libro Sí. viejo, está ahora editado Aguantalo por ahí un Alfaguara. cachito. A ver. Este es el original Que Kasparov de otra está editorial. haciendo- Sí. A esa cámara, ahí Ahí. está. Ahí lo tenemos. Ahora lo van a ver con una Acercamos un tapa de poquito. colores y lo van a buscar, no es el mismo, pero encontré y lo recordé a Martín y dije se lo Ahí tengo que está. llevar autografiado para agradecerle. Si me querés, quereme tranza. Ahí está. Ahí Aquella está. Gracias, época. Puede por supuesto, por Y la acá partida se puede simultánea. leer, y gracias Sí. para Martín Granowski por haber confiado y por enviarme, y ahora explícalo vos esto, con Pepita, la pistolera, la crónica con la que todo comenzó. Explique. Gracias, querido, ahora explique. Antes de enviarme con Explique. Pepita la pistolera, me mandó a cubrir el crimen de Cabezas. Me mandaron un día, yo tomé un auto y fui a Dolores. Tuve que mandar a unos amigos a sacar mi gato, a rescatar a mi gato que había quedado encerrado en mi departamento, porque no volví nunca. Yo hice la tapa del diario recién entrando al diario durante los siguientes 4 meses. Y cuando todo terminó en la primera etapa de la causa, liberaron a Pepita la pistolera, que era una rufiana de Mar del Plata que estaba acusada de ser supuesta ideóloga del crimen. Es un gran personaje, fue un gran personaje, ya murió. Martín supo que ese era el texto, que el texto no era la cobertura entera, que había que entrevistar a Pepita y cuando la cobertura terminó yo fui tras ella. Y claro, como página era el único medio que decía, no fue Pepita la pistolera, fue la policía bonaerense y los mandó Chabrán, que lo que finalmente se investigó y se determinó que era verdad después. Ella me dio esa larga entrevista y Martín tuvo la gentileza no solo de enviarme ahí, sino que cuando yo le entregué mi primer versión, no era buena. Me dijo, esto merece un poco más. Y me dio 2 semanas, imagínense los colegas lo que significa eso hoy, 2 semanas para que fuera a mi casa a reescribir ese texto. Y es el primer texto literario que yo escribo, el primero que se traduce, el primero que va a antologías y el que abre el camino de todos los libros que escribí después. Muy bueno. A ver, Cristian, recién dijiste, cuando estábamos hablando sobre el momento, dijiste, esta historia ya la vimos, esta historia ya ocurrió, esto ya nos pasó. ¿Hay algún elemento novedoso en la trama? Mira, te voy a contar 2 historias. Sí, me encanta que estemos en este tono. Si yo algo dirijo una hace revista extraordinariamente bien Cristian Alarcón son crónicas, así que disfrutémoslas, aprovechémoslas porque son el germen de algo que va a escribir en algún No, y momento. además si dijiste que estás volviendo al territorio, estás oliendo lo que pasa, no estás solo analizándolo. Sí, obviamente. estoy bastante Estás impresionado. sintiendo, Dos historias. Estamos haciendo un podcast. En principio se llama Psycho Milei, pero es un poco cómo impacta en la subjetividad de esta sociedad un modelo como el de Javier Milei, ¿no? Entonces hay muchísimos episodios y el primero es sobre el daño. Podríamos llamarlo lo roto, ¿no? Jugamos en Anfibia con el concepto roto cuando analizábamos al propio Milei como la figura de alguien roto que produjo una extraordinaria identificación en millones de otros rotos. Rotos no de ahora, rotos de una historia de rotura, ¿no? Tampoco podemos hablar solamente, digamos, de este momento histórico. No se rompieron ahora. Sin referirnos a que esto no comenzó ayer. En esa historia, el equipo de producción encontró una historia que les llamó la atención. Los médicos de las guardias de neonatología, de las áreas de neonatología del conurbano bonaerense, comenzaron a detectar que cada vez más había casos de bebés recién nacidos con síndrome de abstinencia de consumo de cocaína. Fuimos a buscar a esas madres, las entrevistamos, primero en zona norte, después en zona sur. Volví a los territorios de los escuadrones. A medida que íbamos entrevistándonos con las madres, íbamos encontrándonos con la realidad de cada uno de los barrios, la dificultad para entrar, la imposibilidad para entrar a determinadas zonas de modo absoluto, el gobierno de algunas bandas, de cuadras o extensiones cortas, la segmentación al interior de los barrios, zonas que forman parte de un conglomerado delictual, otros de otra, unos que responden a una comisaría, otros a otra. Esto se parece mucho a lo que vimos en los 90, ¿no? La degradación y todas las formas de la degradación.
Pero cuando fuimos al hospital Evita Pueblo de Berazategui y hablamos con las médicas, con los médicos, las enfermeras y las psicólogas, entonces sí, el efecto que se nota del último año y medio es, hablan de pasar, ellas decían, de 1 de cada 10 a 4 de cada 10 casos en los que había habido de parte de madres, muchas veces adolescentes, pero también extrañamente de casos de mamás más grandes. Y cuando vos vas detrás de esa historia, lo que encontrás es algo que es mucho más oscuro, mucho más problemático y mucho más contundente que la preocupación, digamos, que exhibimos nosotros en los propios medios. Estamos hablando de un mundo que no estamos viendo. Que no se publica, digamos. Que no se publica, que no se narra y que nos retrotrae a condiciones muy, yo diría, más complejas que las que yo vi en la última etapa del menemismo, que fue cuando detectamos los escuadrones de la muerte y cuando habíamos llegado a los paragobiernos, cuando ya el neoliberalismo aquel había llegado a tal punto que había producido una erosión en los vínculos sociales que implicaba una guerra larval de pobres contra pobres. Eso te iba a preguntar. ¿Lo roto está en cada persona o lo roto es el lazo social hoy? Es el lazo social en muchos sentidos. Pero y eso no es solamente para los sectores populares, ¿no? O sea, estamos hablando de una rotura que es absolutamente transversal. Estamos en un momento de angustias enormes, digamos. Cualquiera que trabaje con equipos, cualquiera que tenga un grupo de amigos sabrá que hay gente que está deprimida, que hay gente que está atravesando por situaciones de desborde, de angustias que no se pueden resolver, porque en la retracción económica, en la imposibilidad del consumo, que incluso es aquel que producía los mínimos placeres cotidianos de los sectores medios, esta pirámide que nos divulgan esta semana, con la cual todos los argentinos tuvieron la oportunidad de ir a ver si son A, B, D, C1, C2, y por supuesto que ninguno estaba arriba, ¿no? Porque es el 5% el que está arriba, y en todo aquello que dejamos de poder consumir, que dejamos de poder pagar, digamos, en esa relación, que fue una promesa, además, del propio kirchnerismo, digamos. O sea, aquí hubo una posibilidad de consumo que dejó de haber. Y de hecho es un problema del kirchnerismo, que llegó un momento en el que no pudo repartir más en ese sentido. El modelo se agotó. Que no pudo atender las demandas siguientes después de haber satisfecho otras más básicas. Ahora, hablaste de otra historia, ahora vamos a esa otra historia, dijiste dos. Pero frente a esto, no quiero preguntarte cómo crees que termina, porque me parece que sería para ponerte demasiado en juego sobre cosas que tienen muchas variables. Pero ¿cuál es tu mayor temor respecto de cómo puede terminar esto? Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que se juegan en los próximos meses en lo que llaman ellos, este gobierno y los liberales, la macro, que va a coincidir con las elecciones, digamos, y que vamos a tener, las vamos a tener además, vamos a ir progresivamente viendo cuál es el resultado de esas elecciones. Tenemos unas muy pronto en la ciudad, luego vamos a tener las primeras de la provincia y recién entonces vamos a tener las nacionales. Sí. El recuento, digamos, hay que ver, digamos, realmente este mes y medio, 2 meses hasta la... ¿Cuánto falta hasta la porteña? Y Buenos Aires además habla por un 18 territorio... de mayo, un poco más de un mes. Yo creo que, digamos, vamos a ver el primer impacto de la supuesta neoestabilidad que va a conseguir el gobierno o una nueva confianza, porque la firma del acuerdo con el FMI, por más de que quienes no estamos de acuerdo con él, sepamos qué significa a posteriori las consecuencias que va a tener, quizá va a traer alivio. Porque lo que la gente quiere es algún tipo de confiabilidad y tranquilidad para la existencia cotidiana. Con un mundo que se derrumba en términos, digamos, de una guerra comercial que no se sabe a dónde va a ir a parar. La angustia de esta semana no es una angustia, porque además tu condición global, esto es extraordinario. O sea, la preocupación es por lo local, pero de pronto cuando vos prendés la tele o entrás a las redes sociales, estás inscripto en un mundo que está en problemas. Y la recesión es una amenaza global, muy distintas a otras recesiones anteriores. Yo diría que si esto da aire, vamos a tener un periodo por lo menos corto que podría implicar un voto de confianza nuevo. Porque no sé cuánto la sociedad quiere probar un cambio, ir a otro lugar, sobre todo con una oposición con el mayor nivel de segmentación histórico que haya tenido. Martín, vos lo debe tener en la cabeza porque cubriste todas las elecciones de los últimos 25 años, por lo menos. No sé si vimos otro momento de segmentación tan impresionante en una oposición que no estaría apareciendo con una carta que le resulte confiable a la sociedad para decir voy a cambiar de plan porque acá hay otro plan. A ver, quiero preguntarte, quiero que nos metamos en el Festival Futuro Imperfecto.
Inteligencia Artificial, Arte y Periodismo, 9, 10 y 11 de abril, ahora del 2025. Ya nos vas a contar dónde es esto. Pero quiero que nos cuentes de esto a partir de la siguiente pregunta. ¿Cuánto impacta en nuestra realidad la manera en que nos contamos lo que efectivamente nos pasa y cómo eso se vincula con lo que van a hacer en este festival? El festival tiene el jueves una mesa que se llama Nuevas Narrativas de lo Real. Anfibia y muchos medios independientes de América Latina, sobre todo digitales, la mayoría digitales, venimos trabajando en cómo contar esto que es tan complejo, ¿no? En el caso nuestro lo que hacemos es mezclar el pensamiento académico con la escritura, tratando de crear textos vibrantes que no sean aburridos, que no sean tediosos y que expliquen lo complejo de un modo sencillo. Pero también pasamos al podcast y todo el tiempo estamos narrando en redes sociales. Es decir, nosotros trabajamos con la creencia de que no necesariamente nos tenés que leer hasta el final, hasta el último punto. Las notas anfibias son largas, ¿no? Siempre hablo de una chica que publica en Twitter un tweet que dice: me enamoré de él, lee las notas anfibias hasta el final. Y como un modo de confesar nosotros que sí, a veces son largas. Pero diría que estamos en un punto en el que si nosotros desde el periodismo cejamos ante la posibilidad de construir nuevas narrativas, nos acercamos a lo que los agoreros del periodismo dicen es el fin del periodismo. Es decir, un mundo de influencers en donde la información circula exclusivamente en redes sociales, delegando la posibilidad de la producción de la información a los centros de poder, quedando completamente cautivos de la lógica de los algoritmos que son alimentados por las corporaciones con una tremenda opacidad, sin tener ninguna idea de cuáles son los sesgos con los que los algoritmos están decidiendo nuestras propias agendas, pero ahora también el contenido de las agendas. Hay una primera charla, perdón, este es el miércoles, mañana. Algoritmos, editores y audiencias, cómo impactar en la conversación pública. Tengo una teoría que el mayor acto revolucionario en este momento sería poder alterar el algoritmo y en vez de que nos muestre nuestro sesgo confirmatorio, nos muestra algo totalmente distinto, que nos haga pensar otra cosa, que nos invita a la diferencia. Pero bueno, veremos. Muy interesante esta charla que es mañana de 6 a 7 y media. Hernán. Sí, Cristian, te quería preguntar, vos hacías en parte el paralelismo con los 90, decías, hay algunas diferencias. Bueno, esto es una diferencia. Absoluta. ¿Y cómo impacta en aquello que viste en los 90 y que ves ahora? Yo creo que el mayor impacto es la ausencia total del periodismo, de la academia y de la política en los territorios. Estamos todos ausentes de ahí. O sea, yo fui un cronista que, digamos, no cejó desde el primer día que pisé Clarín primero, pero Página 12 muy joven, debo haber tenido 24 o 25 años, en la intención pero había un remis del diario que me lo pagaban y que me llevaba hasta Don Torcuato y me esperaba. Hoy no existe en ningún medio de la Argentina el recurso para que ningún programa, ni siquiera un programa de televisión lo pueda hacer. O sea, si acaso quedan móviles. Las redacciones están vacías, las consecuencias del impacto de la tecnología en los medios ha implicado en el agotamiento de los modelos de negocios. No es negocio hacer periodismo. Entonces, al no ser negocio hacer periodismo, el deterioro de las condiciones laborales de los periodistas es tremendo. Por lo tanto, es prácticamente, te diría, imposible la territorialidad, porque la territorialidad implica mucho tiempo, mucho esfuerzo y una metodología. Nosotros tuvimos la fortuna... lo que vos estás diciendo, y un costo. Y un costo, efectivo. Aunque parezca que no, son horas y horas de movilidad. ¿Cómo hackea a veces el sistema anfibia? Existen autores que tienen, porque existen en este país periodistas gloriosos, jóvenes de mediana, o sea, viejos jóvenes de todo tipo. Yo tengo alumnos en La Plata, yo doy clases en la universidad pública y tengo 300 alumnos de 19 años que quieren ser periodistas. Y todos los años de esos 300 alumnos salen jóvenes talentosos, sabiendo escribir y queriendo escribir. El periodismo no muere porque los periodistas lo bancamos, porque lo estamos haciendo digamos, con nuestro sudor, con nuestro cuerpo, con nuestra voluntad y con nuestra pasión. Y esto es así en América Latina. Perdón, hay una encuesta que se hizo desde la Fundación García Márquez, la Fundación Gabo, que es mi casa también y que apoya el Festival Futuro Imperfecto, que se entrevistó a aproximadamente 350 directores de medios independientes digitales nativos de América Latina y detectaron que el 37% de ellos era sostenido por el bolsillo de los periodistas. Tenemos un tema que es cómo vamos a hacer
para sostener el periodismo económicamente. Y por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer bien? Quiero decir, antes de la charla, estamos en una casa que está en esa resistencia, ¿no? Hay que ver lo que es la redacción de Editorial Perfil para darse una cuenta que hay ahí una idea de resistir algo de lo que está contando también Cristian. Y les confieso que ver la grilla de programas del canal, que yo no había visto y me la puse a investigar, es una... O sea, yo cada vez que veo que hay un programa nuevo, ¿no? Que cuando veo el desarrollo de medios como Futurock, de medios como Gelatina, digamos, que están viviendo también de los nuevos modos de financiamiento, Anfibia también está en ese camino, diciéndole a sus lectores, muchachos, o sea, es un café, son 6.000 pesos. Creo que desde 3.500, 6.000, 9.000, 2 birras. Ayúdennos, porque no hay Estado, porque no hay empresas, porque no hay financiadores, porque los financiadores internacionales también se retiraron. Y parte importante de la defensa de la democracia somos los periodistas. El Festival Futuro Imperfecto es una apuesta en el medio de esta situación. Para ir, hay que sencillamente ir al Teatro Picadero, ahí pasaje Santo Discépolo, es 1857. Absolutamente gratis. Mañana, por ejemplo, empezamos a las 6 de la tarde, ¿es eso? Está esto de audiencias, esto es para artistas, para comunicadores, para periodistas, para académicos, para lectores interesados. El jueves vamos a empezar 3 de la tarde, porque todos los... Futuro Imperfecto es un programa de formación de directores de toda América Latina. Y todos estos directores vienen a contar qué hicieron durante 9 meses con inteligencia artificial dentro de sus medios. Y eso es mañana a las 3. Muy bueno. Después hay una mesa de juventud y después está la de las nuevas narrativas de lo real. Que el periodismo no se quede sin casa, nuevas narrativas de lo real y democracia y autoritarismo, cómo evitar el meteorito, otra de las charlas. Cerramos, Martín, dale. En Anfibia están usando inteligencia artificial, vamos a spoilear un poquito. Sí. ¿Sí? Sí, estamos experimentando sobre todo con artistas, estamos trabajando. Yo creo que, a ver, hay dos modos, lo hago muy corto, de mirar la inteligencia artificial. La fabulosa, fatídica inteligencia artificial. La usamos a favor y la entendemos sus lógicas para integrarla a nuestro trabajo, o la juzgamos y la investigamos porque hay que descubrir cómo la inteligencia artificial de las corporaciones está gobernando o intentando gobernar nuestras vidas. Para nosotros hay que hacer una mezcla de esto y de esto se trata el festival. Cristian, gracias por haber venido. Gracias. Y éxito con el festival. Nos vamos a ir a la pausa y al regresar nos metemos en Provincia de Buenos Aires. Voces, repercusiones de la decisión del gobernador, muy picantes, muy fuertes, las compartimos después. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly beans. Sí, las... Jelly beans. Esas. Míralas. Obviously.
Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Este 8 de abril llega el Calamaro Day de Olga a Telecentro. Disfruta este evento en vivo en el canal 1065 y las veces que quieras y en todo el país, Sentí Play. Un homenaje al salmón, con la participación de reconocidos artistas. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Nos metemos en las discusiones en la provincia de Buenos Aires alrededor del desdoblamiento anunciado ya por el gobernador Axel Kicillof para el 7 de septiembre. Recordemos, desdoblamiento quiere decir que habrá un día, 7 de septiembre, en que serán las elecciones legislativas locales de la provincia y en octubre serán las nacionales, donde se elegirán diputados nacionales para el Congreso Nacional. Bueno, después de la palabra del gobernador, yo creo que los testimonios de esta jornada hablan por sí solos sobre el momento y cuando hay miradas que intentan ser positivas sobre la posibilidad de negociaciones y eventualmente distintos tipos de acuerdos, creo que, insisto, esto habla por sí solo. Vamos a escuchar primero a Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, por supuesto cercana a Cristina Fernández de Kirchner, que decía esto. Yo sinceramente creo que es un acto... ¿Es un desagradecido, Axel? Y es como el que le muerde la mano a quien le da de comer, ¿no? Es peor. Una cosa bastante, a mi forma de ver, bastante, sí, de deslealtad, de desagradecimiento. Pero bueno, yo tampoco lo escuché de su boca, ¿eh? No se termina de hacer cargo esto que al parecer, como recién interpretaban, sucede, de que él quiere dividirse. A los hechos me remito. Nosotros planteamos algo que no es lo que hizo Axel. Cristina pidió ir en unidad. Bien, Mayra Mendoza diciendo que el gobernador es desagradecido y que no ha sido leal de alguna manera. Y sobre todo otra cosa que me parece importante. Es decir, le señala que tiene determinadas intenciones de ruptura pero que no confiesa, ¿no? Algo por el estilo. Bueno, sobre esto, Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo de la Ciudadanía en la provincia de Buenos Aires, que también jugó muy fuerte.
diagnóstico? Esto empezó con el acto de Máximo Kirchner en Atenas. Ahí empezó el golpe. Fue muy claro, fue muy notorio. Fueron a 4 cuadras de la gobernación a cantar contra el gobernador. Una actitud absolutamente extemporánea con un gobernador que ha sido por demás tolerante, inclusive que ha postergado esta decisión de ayer mucho tiempo en aras de tratar de conseguir los consensos. Pero justamente lo que estaban buscando era dilatar tanto la decisión que redundara en impracticable. ¿Y tiene retorno esto? Todo tiene retorno. Si se acepta que Axel no es un empleado y que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿De quién sería el empleado? De un dispositivo que solamente piensa en términos de sumisión o traición. Y sí creo que, lamentablemente, Cristina es rehén de un círculo. Yo no iría a la cámpora, yo hablaría del grupito Máximo. Bueno, es muy llamativo porque tanto Larroque como Mayra Mendoza te ven diciendo, bueno, ojalá que haya posibilidad de vuelta, pero Mayra Mendoza dice desleal y desagradecido, y Andrés Larroque es el grupito de Máximo que la tiene de rehén a Cristina Fernández de Kirchner. Son definiciones muy fuertes como para pensar que de acá sale algo provechoso. Como, ¿no? como usted sabe, doctor Caruso, yo me resisto. Ese es mi padre, le mando un gran abrazo. Mi padre, el doctor Caruso, bueno, está bien. Gran doctor abrazo. Caruso Jr., entonces usted, me resisto a la futurología, porque no creo en la futurología y además porque a uno no le sale bien, o a mí por lo menos no me sale bien. Digo, a veces le invoqué con algún pronóstico y muchas veces no, así que no sé. ¿Qué va a pasar? No puedo decir. Digo, lo que hay hoy es ramalazos de la decisión de ayer, que a su vez es una decisión que no empezó ayer, digo, para hacer, no voy a hacer toda la historia completa. Un poco Mayra Mendoza expresa una parte y Andrés Larroque, por el lado de Axel, expresa otra parte. Pero digamos, una parte de la discusión es: concurrencia significaba en algún momento oponerse a la decisión del gobernador, dice la gente de Axel, que era decisión de desdoblar, y cito de nuevo, desdoblar significa derrotar 2 veces a Milei. Estoy citando conversación con un dirigente de la provincia de Buenos Aires, de hoy, mía. Digo, desdoblar significa, estoy citando, derrotar 2 veces a Milei. Derrotar 2 veces a Milei, si nos ponemos de acuerdo en derrotar a Milei y si programáticamente lo que queremos es eso. Bien, esa es una parte. La otra parte, la cercana, digo, la que representa a Mayra Mendoza, pero no solamente Mayra Mendoza, dice no, lo que había que hacer en todo caso es elecciones concurrentes, porque esa es la forma de derrotar efectivamente a Milei desde el punto de vista de la provincia. Todo lo contrario, dividir aminora la posibilidad de un impacto fuerte en eso es lo que dice el progresivo, pero no es, yo no... Pero más allá de los argumentos que lo venimos hablando, yo lo que digo es, acá evidentemente con la palabra de Mayra, con la palabra del Cuervo Larroque, hay una decisión de salir a lacerar. Esto es lo que a mí me llama la atención. Yo creo que es una cosa no se andan con chiquitas, digamos. Yo no creo, me parece, perdón, pero ahí es casi una apuesta, no es futurología. Yo no creo que la campaña de los dos sectores sea contra el otro sector. Si es que hay dos y no hay acuerdo, vamos a ponernos... Si es que no hay acuerdo... Si no hay acuerdo, lo que yo imagino, en parte por información y en parte por lectura y por conocer históricamente a los y las personajes, en todo caso, si es que esa palabra existe en femenino así, imagino más una proyección provincial y nacional de cada sector más que lacerarse. Y hasta ahí no descarto un acuerdo para no repetir la interna, que fue más que lacerante, fue una carnicería, Aníbal Fernández, Julián Domínguez, del 2015. Y estoy hablando de la interna y no estoy hablando de la operación de Jorge Lanata, inventando al Lanata de 2T, contra Aníbal Fernández, cosa que quedó claro que en la casa de Carrió, en la alcaldía, cosa que quedó claro que era mentira. No, 2 cosas complementarias. Ayer Martín hablaba de que... Martín. Sí. Hablaba de que, digamos, lo que había era una disputa respecto de quién era la conducción. No, lo decía como... Sí, referencia, pero es así, tal cual. Digo, así es, tal cual. Pero digo que había una discusión de eso. Me parece que si eso fuese claro... sería muchísimo más sano. Sería una discusión positiva. Hay muchos jugando a la escondida. Yo ayer lo dije, embarrando la cancha, tratando que la discusión, de hecho el comunicado o lo que dijo el propio gobernador, mucho no ayuda. Si es esa la discusión, que esa sea la discusión, bienvenida sea, que haya una forma
de saldar ese planteo, pero lo primero que hay que hacer es expresarlo. Si estamos discutiendo qué es la conducción, pero en realidad es un problema metodológico de la implementación de la elección, lo único que hay es una embarrada de cancha. Creo que ahí coinciden, ¿no? En que no está arriba de la mesa la real discusión. Parece razonable que haya una discusión. Empieza a hablar, sí, yo coincido. Creo que empieza a ver, pero no está del todo. Bien. Bueno. Lo que hay, aparte, te agrego, no es una contradicción, es un agregado en todo caso. Lo que hay es, aparte de lo metodológico, aparece otra cosa que es la decisión es desdoblar. Por un lado, la decisión de Axel Kicillof es desdoblar. Y la decisión del otro lado, vamos a ponerlo así, masismo más cámpora, o más sectores más afines a Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires, era hacer por ley una convocatoria de elecciones, que era el proyecto de Teresa García presentado inicialmente. A eso lo calificaban, por eso en algún momento hablaron de golpe institucional. Entonces no aceptamos golpe institucional. Martín, pero de nuevo, a ver, si es una cuestión de conducción, que se plantee eso. Claro, no es un problema, porque lo que se plantea, si no, en esa discusión de fecha, no sé qué, de que quedan mezclados, si yo quería 3 o 8 y no sé qué, es que no se entiende. Les voy a hacer una pregunta a los dos. Pero una cosita. Y para mí es bastante más sencillo y muy sencillo, muy fácil de entender la discusión, si es esa discusión, que creo que lo es bastante sencilla y cualquiera lo entiende. La disputa más, bueno, pero si es así, me parece que lo primero que hay que hacer es plasmarlo en la realidad. Y acá yo digo una cosa. Me gusta mucho esa foto que está por detrás. Otro tiempo es una foto. Corre por mi cuenta. Es una foto importante, de mucho peso en este tiempo. No, cuando uno repasa, porque la belicosidad no salió de la nada. Y cuando uno repasa el proceso la juegan todos. No salió de la nada. No estoy diciendo que uno ni otro. Lo que digo, tiene una historia. Y está bueno hacer el ejercicio de la historia. La verdad que está bueno hacer el ejercicio de la historia. Y pongo una cosa que a mí sí me preocupa, en particular respecto de Cristina. ¿Por qué? Porque la persigue el gobierno, la quiere meter presa, la quiere sacar de la cancha y la quisieron matar. Es la única que puede decir, a mí me quisieron hacer eso. Es la única. Y hay algunos sectores del propio peronismo que vieron históricamente con buenos ojos eso. Ojo, porque no, claramente no digo que sea Axel. Claramente no es Axel. Claramente no es Axel. Lo digo con claridad. Lo que digo es, esos también están ahí en el medio, jugando su ficha. Claro. Ojo. No es el que nunca la quiso Cristina. No es el gobernador. Ahora, están ahí. Y eso sí es un problema. Eso sí Les hago una pregunta a los dos. Es muy difícil plantear que Cristina Fernández de Kirchner es, por supuesto, la líder de un espacio y con una vigencia impresionante en términos de toda la experiencia que tiene como 2 veces presidenta, como vicepresidenta, etcétera, etcétera, y que el gobernador de la provincia de Buenos Aires es el futuro eventualmente en términos de candidatura, de referencia para una posible candidatura presidencial y que tenga su autonomía para decidir su propio curso político. ¿Eso es incompatible? ¿No hay forma de que esas cosas se amalgamen? Porque ya me acuerdo a cómo están las cosas en la provincia de Buenos Aires desde hace un tiempo, y coincido con Hernán en la historia sin poner buenos y malos, coincido que hay que hacer lecturas históricas. De acuerdo, como el territorio si no fuera el territorio de la provincia de Buenos Aires, el territorio de los dos, lo que vos decís sería más compatible. Pero yo insisto con esto, la pelea, aunque efectivamente... Vos decís por lo que ha significado históricamente la conducción de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, porque lo que hay es una discusión, no sé si pelea, pero una discusión, claramente hay una disputa, digo. El que lo dice más cerca, el más descarnado es Larroque, me parece. No estoy diciendo que sea mejor la posición de Larroque, pero no estoy opinando. Bueno, digo, descarnado es todo igual, ¿eh? Descarnado es todo lo que venimos escuchando. No, porque la interpretación yo creo en las interpretaciones políticas. Está jugando la producción fuerte, con los sentimientos de la gente. Las interpretaciones políticas. Entonces, lo de desagradecimiento, lo de desagradecido o no desagradecido, no lo tomo como análisis político. Bueno. Que es lo que dice Mayra Mendoza. Otras críticas sí, pero eso no. Eso no me parece determinante. También en la embarrada de cancha, Larroque era de la Cámpora hace 10 minutos. Sí,
uno plantea eso y uno puede preguntarse qué le pasó como para que tenga esta situación. Sí, no estoy en condiciones de responderlo. Yo lo que creo es que las cuestiones personales no pueden resolver la política. Sí. Me preocupa cuando eso sucede. Coincido. Y tengo la sensación de que acá hay mucho personal. Por eso me parece importante decir, es una disputa de conducción, es recontra legítimo, no puede gustar, no puede gustar, es una discusión política de vigor. Pero por eso digo tiene una solución política. Cuando las razones son personales, arrastran y lo digo porque conozco el caso, ¿no? Y porque además, sería bueno que el ministro de Desarrollo Social de repente hiciera alguna crítica a la ministra de Desarrollo Social de la Nación. Sería bueno. Ahí ya estás metiendo otro digo elemento. Una cosa que sucede. Estás metiendo otro elemento dentro de la discusión. Soy muy crítico del Cuervo Larroque. Muy crítico, muy crítico. Lo digo abiertamente mirando a la cámara. Muy crítico. Pero esto que digo es un dato político. Porque si vos querés confrontar con Milei, bien vendría que critiques la gestión de desarrollo social, que se merece un montón de críticas. Irina lo hace cada vez que viene. Lo digo porque son datos objetivos de la realidad. Bien, a mí me da la sensación que una cosa es, hemos tenido gobiernos que en la relación provincia-nación fueron distintos y siempre han habido puentes, contactos, no sé, no estoy al tanto de lo que planteas. Me parece que ese es del orden de la gestión y la definición. La mercadería, la comida en los galpones, y no pasó nada. Me da la sensación que eso es parte de una definición política, por supuesto, pero no sé cuánto juega eso en la posibilidad concreta de que se acerquen las posiciones de lo que hoy representan Cristina y Axel. Que si tus cuestiones son personales, ¿sí? Pero de repente la crítica no es a Milei. Pero vos pensás que solamente Larroque tiene cuestiones personales que las antepone a la política. Estoy poniendo un ejemplo de que otras personas también. De que Larroque no critica a la ministra de Desarrollo Social de Nación, y yo me cansé de ver, además de hoy, un montón de críticas a otros actores del peronismo con los que, yo qué sé, ahí hay gente que me gusta, gente que no me gusta. Sí, puede ser, pero no ando criticando por eso si lo hago desde la política. Entiendo. Eso es lo que digo. Y lo digo porque si prima las cuestiones personales, me parece que el proceso político va a un lugar que no está bueno. Yo te digo, sobre esto, creo que habría que invitar a Andrés Larroque que venga y plantearle estos temas, que sería interesante. Sería espectacular. Además de todo, digo, hubo una disputa y hay una discusión fuerte, y hubo discusiones fuertes y presentaciones judiciales, inclusive, por ejemplo, sobre la financiación del SAE, del Sistema Alimenticio Escolar. Digo, para dar un ejemplo solo, pero digo, yo no quiero hacer de por eso defensor de alguien que planteo, bueno que venga al programa. Pero a mí me parece interesante. Por un lado gestión, por otro lado lo personal por encima de lo político, y lo político que no termina de discutirse, como ustedes reconocen y coinciden en que eso está ocurriendo. Déjeme agregar un elemento más. Mayra Mendoza vuelve a ratificar que si efectivamente, elecciones desdobladas, Cristina Fernández de Kirchner va a ser candidata por la tercera sección electoral a nivel legislativo local. Dale. Yo lo que tengo. Si la elección es desdoblada, Cristina va a ser candidata, como lo ha planteado. Iremos a representar un proyecto nacional en la elección de septiembre y también en la elección de octubre, ¿no? Y te agrego una pregunta, ¿Massa también va a ser candidato? Bueno, no, eso no lo sé porque no lo he escuchado, como sí escuché de boca de Cristina que con una elección desdoblada sería candidata. Bien, allí Mayra Mendoza reafirmando la posición de Cristina de ser candidata, insisto, en la tercera sección electoral. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, diciendo que en realidad no hay un ánimo de división, que al contrario, que hay un ánimo de unidad, lo decía así. Estamos trabajando en ese sentido y nosotros nunca planteamos la posibilidad de ir separados. Al contrario, no es que Axel dijo, no sé, voy a ver, no estoy seguro qué hacer. Dijo perfectamente y argumentó en ese sentido, más allá de que después los otros sectores puedan compartir o no esa argumentación, y eso es válido. Y uno puede tener un análisis, el otro, no me importa. Pero Axel fue muy claro, hizo lo que dijo que iba a hacer. No es una sorpresa para nadie, a eso me refiero. Bien, Martín, ibas a decir algo. Esto es información.
Máximo Kirchner es quien le dice en algún momento, formaliza de alguna manera, aparte de haberlo dicho, como cita Mayra Mendoza en una reunión con intendentes afines, una de ellas es Mayra, justamente la que estuvo, que Cristina iba a ser candidata. Primero fue un trascendido, ¿no es cierto? Hasta ahora Cristina no lo dijo, pero tampoco lo desmintió. Sí. Candidata por la tercera sección electoral, es decir, por la mayor cantidad de concentración de población y de electores de la provincia de Buenos Aires. Máximo Kirchner le comunica a Axel Kicillof esto, y la respuesta de Axel Kicillof, según la información que yo tengo, será bienvenida y es una buena noticia para el peronismo bonaerense. Ahora, hay otro elemento más para agregar, para complejizar más todavía las cosas. No en términos políticos, o sí en términos políticos, pero además en términos de procedimiento. En la provincia de Buenos Aires todavía no están suspendidas las PASO, porque eso sí es por ley. La convocatoria de elecciones, hoy hay 3 elecciones. Claro, la convocatoria de elecciones es una atribución, no una facultad, una atribución que es más fuerte que eso, del gobernador, digo, porque es indelegable. Las facultades son delegables. Ahora, las PASO, suspender o no las PASO, como a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, es una facultad de la legislatura en el caso de la provincia de Buenos Aires. Y todavía no hay ley de suspensión de PASO. Bueno, ese es el proyecto que envió ayer el gobernador, ¿no? Para suspender la PASO. Es el proyecto que envía y entra por el Senado, pero todavía no hay. Y lo que está pasando es que el resto de los bloques, que hasta ahora, esto es una negociación que recomienza, el resto de los bloques, no estamos hablando del bloque dividido, de hecho, aunque no se haya formalizado, de Unión por la Patria. El resto de los bloques, radicales, PRO, etcétera, etcétera, los que antes eran de la Libertad Avanza y se abrieron y dejaron de serlo en la Cámara de Diputados, empiezan a decir, bueno, ahora es un tema interno de ustedes, arréglense. Con lo cual, lo que ya estaba acordado sobre la suspensión de la PASO con los otros bloques recomienza. Bien. Una pregunta también para los dos. Dentro de todas estas diferencias y esta disputa, ¿hay diferencias programáticas? Yo creo, a ver, en el aspecto económico no hay grandes diferencias. No hay diferencia. ¿Cómo? En la mirada económica no hay grandes No hay diferencias programáticas. Si querés, sí, respecto de algún fenómeno, qué sé yo, algún matiz en algún caso. No hay diferencia programática. En el mundo económico te diría que mayoritariamente no. Bien. Así, ¿en qué habría que hacer con la Argentina eventualmente para ir en sentido antagónico al proyecto de Milei? Yo te diría que ahí, pero esto es opinión mía, yo te diría que ahí en los dos sectores hay deficiencias más bien. ¿En qué sentido? Creo que hay coincidencias generales, hay una deficiencia de propuestas, claramente. Comparto. Deficiencia de propuestas. Y eso es común a los... Estoy hablando de términos nacionales, porque en términos provinciales no hay diferencia porque estás gobernando. Sí. Algo así de como nacional. No hay diferencia porque no hablamos, digamos. Porque no hablamos de eso. Claro. Bien, puede ser que Buen eso dato. sea parte de la mirada y comparto que en términos generales hay una coincidencia, pero es cierto que no hay una cuestión programática que diga, che, vamos a hacer esto. Claro. Y así sí hay consenso, ¿no? Eso Muy es bien. No, pero además ese fue uno de los problemas, perdón, Hernán. Ese fue uno de los problemas, por lo menos a mí me asombró cuando descubrí eso. Vos contabas el otro día la fallida, no fallida de tu parte, sino por un tema programático, justamente, la no asunción como secretario de Comercio. En algún momento, yo investigué, digo, ¿cuáles fueron las discusiones, vamos a ponerlo con los dos nombres, antes de Guzmán, entre Cristina y Alberto sobre cuál iba a ser la estrategia con el Fondo Monetario Internacional? Y lo que averigüé es que no había habido prácticamente ninguna conversación sobre el tema y claramente ni conversación a fondo, ni conversación sobre el tríptico Letcher. En todo caso. ¿Qué es el tríptico Letcher? Montos, sí. ¿no? Montos, bien. Condiciones y plazos. Digo. Y además de todo, ahí era todavía, porque era qué hacer con lo heredado, el enorme pasivo heredado de Macri por el endeudamiento, por los 45.000 millones de dólares del 2018. Vamos a ir cerrando, por supuesto, este tema que queda en QR. Verán que lo trabajamos como un tema muy, pero muy importante de este tiempo. Nos vamos a ir cerrando la noche y, como siempre, nos vamos escroleando un poquito. Servicio para la comunidad. Así se pueden ir a dormir sin pantallas. Háganlo, es un ejercicio muy importante, desintoxica. Así que lo hacemos nosotros por ustedes, casi de lo más importante. Primero, el presidente de la Nación, Javier Milei, el modo en que celebra el acuerdo o la confirmación del acuerdo
del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos, Luis Caputo, carajo. Ahí algo no salió bien, digamos, salió ¿no? muy rápido, ¿no? Hay un corrector que no acompaña, pero bueno, vamos a ponerle nuestra... Claro, se tuiteó encima, digamos, ¿no? O algo por el estilo. Y el abrazo... Ahora, hay como dos lecturas de esto, ¿no? ¿Cuál? Y una ¿Del es abrazo o del babos? Las dos cosas. Sí. Bueno, del babos, sí, también, de las dos cosas. Porque está Davos. Una, quiso poner Davos, el celular le jugó una mala pasada. No, que efectivamente uno podría decir, bueno, está festejando un buen acuerdo. También puede ser me apuro y exagero lo que no es tan bueno. Es que yo creo que va a haber una sobreexageración de lo que ocurra. A mí me da la impresión más quiero antes del último escroleo, ¿qué hora es? Y 56. Quiero contarles que fuera de aire, Hernán Lecher, hablando solo, mientras Martín y yo discutíamos sobre lo que venía con la producción, Hernán Lecher estaba hablando solo y se decía a sí mismo, ¿qué habrán acordado? ¿Qué habrán acordado? ¿Qué es lo que habrán cerrado? Bueno, así es Hernán y así lo queremos. Está obsesionado con cuál tiene que ver con, bueno, hay un acuerdo con el fondo, ¿qué negociaron? ¿Qué es lo que entregaron, básicamente, no? Eso, sí. Y si nos vamos a enterar o no. Bueno, el último escroleo de la noche y cerramos esta noche de martes. Santiago Oría, ustedes saben, es una suerte de productor audiovisual del propio gobierno. Arma las piezas audiovisuales que al gobierno le encantan y las difunde. Le da épica, le da emoción. Nos vuelve a llevar a otros tiempos de la historia con grandes cortinas de sonido, con mucha musicalidad y mucho empuje. Miren esto. Tiene que ver con Carlos Melconian. A ver. No es la tercera. Digo yo. Sí. ¿A vos te lo dije? No recuerdo. No. Si lo dijiste a un colega. Por eso. Yo le tenía que venir a Copperfield. Pero yo te dije que iba a venir. Sí. Entonces, Copperfield. ¿Me bancás un segundo? Me están volviendo loco por jugar. ¿Qué pasó? ¿Hay un último momento? ¿En serio? ¿Es importante? ¿Tiene que ver con el fondo? Sí. Bueno, vamos, último momento. Es así esto. Carlos, disculpame. Esperemos que no tengamos que ir para Y atrás. capaz, a ver, ¿qué pasó, Liliana? ¿Qué pasó? Mirá que te abren el micrófono. 20:58. Cuando le abran el micrófono me avisan. Bueno, ahí está efectivamente el anuncio del Fondo Monetario, digamos, ¿no? Que hacen algunos colegas y otros presentadores. Es decir, le arman un zaraceo a Melconian, lo agarran casi infraganti. Santiago Oría, esto es una pieza del gobierno, a ver si se entiende, no que estamos compartiendo contenido de otro canal. Carlos Carmelian. Y aquí Milei retoma eso y dice, aquí el pifiador Carlos Carmelian, al cual los medios lo llevan solo para ensuciar al gobierno, ya que en su defecto no se entiende por qué lo tienen ahí, siendo que erra siempre. Dice el dicho adaptado, la culpa no es solo del chancho, sino también de quien le da de comer, Chiago. Y entonces ahí repostea lo de Santiago Oría, que es esta pieza audiovisual donde el gobierno se jacta del tema. Como dijo Hernán recién, de esto vamos a tener para ser dulce durante toda la jornada, hasta el momento en que sepamos de qué se trata el acuerdo con el fondo y ahí vendrán otros análisis. ¿Por qué está usando el Chiao últimamente en vez de Viva la Libertad, carajo? No lo sé, pero te lo encargo, vos que sos periodista. Con Meloni, para mí, ¿no? Sí, puede ser. Quizás está tirando un centro. No, respecto a Melconian, lo están volviendo locos en redes. Están todos los libertarios subiendo ese video. Pero hay algo que sí, que dijimos ayer acá, que es que Melconian efectivamente estaba circulando por distintos medios y que Milei estaba muy enojado con esto. ¿Y por qué? ¿Decí por qué? Básicamente porque es vocero de algunos grupos económicos que están demandando una devaluación. Así que es una especie de evolución de gentilezas, te diría, entre líneas lo que acaba de subir Milei. Bueno, qué bien que está este equipo de QR, porque no se le escapa efectivamente una. Gracias Martín Granowski, Hernán Lecher. Mañana a las 10 de la noche la seguimos, si les parece, por Bravo TV. Gran abrazo, descansen sin pantalla si es posible.